Muy buenas, gente. Bienvenidos y bienvenidas a Una Poción Con, el podcast más friki de todo Internet. Os recuerdo que podéis escucharnos cada miércoles a partir de las 4 de la tarde, tanto en YouTube como en Spotify. Abajo en la descripción tenéis el link a todas nuestras redes. Muy buenos días. Bienvenidos una semana más aquí a Una Poción Con. Esta semana toca charlar con una persona de la que en gran parte depende mi estado emocional durante el verano. Y es que hoy toca charlar con el bueno de Poquetiempo. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, muy bien, genial. Una charla Primero. sobre meteorología y Pokémon. Meteorología que hoy justamente hace un par de días empezamos la nueva ola de calor, ¿no? Estamos todos desesperados. Entonces, bueno, a ver qué nos puedes contar ahora después. Pero bueno, como primera pregunta de la charla, siempre me gusta hacer una pequeña introducción del invitado y me gusta que sea el invitado quien lo haga. Entonces, bueno, para que no te conozcan a ti y a tu cuenta de Poquetiempo, pues si puedes hacer una pequeña introducción de quién eres, una pequeña presentación. Sí, hombre. Pues nada, Poquetiempo, como dice la palabra, es una cuenta que explica el tiempo meteorológico, claro, no es un reloj. Con Pokémon, que llevo desde 2019, así que este año hago 6 años, a lo tonto. Y bueno, pues tengo ahí en todas las redes más importantes, en Instagram, en Twitter, etcétera. Ahí subo las predicciones y nada, simplemente pues uso los Pokémon para la predicción y que se vean ayudándome de los colores de los propios Pokémon y los colores que son lo que más importa en un mapa, en general en cualquier mapa y en particular en este de meteorología. Y me uso pues para que, bueno, pues si el que tiene forma de gota pues ya te dice que va a llover, o el que tiene forma de fuego pues que va a hacer calor, claro. Bueno, tú, claro, antes de empezar a meternos un poco más en el tema de tu proyecto como tal, claro, me gustaría sentar un poco las bases, ¿no? Entonces, tú has sido estudiante de geografía, entonces, bueno, me gustaría saber un poco qué es lo que te lleva a estudiar geografía. Pues si te dijese las vueltas que me ha dado la vida, pues yo hice el bachillerato de ciencias y empecé matemáticas. Y no la acabé por muchos factores, pues porque mitad era más complejo que en el instituto, mitad porque yo también me aperré un poquito. Y al final decidí meterme a la geografía porque era más vocacional. Desde pequeño yo, por ejemplo, me recuerdo que para Reyes Magos una vez me pedí un Atlas, así, mientras los otros chavales se pedían la Nintendo 64. No sé, yo era muy friki del tiempo también y de la geografía. También medía las temperaturas en mi patio todas las mañanas. Además, aquí en la meseta, que hace tanto frío en enero, pues siempre me gustaba medir, oye, pues mira, hoy 3 bajo cero, hoy 5 bajo cero, no sé. Y lo tenía un poquito de dentro y al final me decidía, ya lo tenía estando en matemáticas, o sea, ya lo tenía en la cabeza, me refiero. Y al final, cuando vi que quería hacer algo en la vida y porque también trabajé entre que acabé matemáticas y empecé geografía, estuve trabajando un año y dije, bueno, vas para adelante con la geografía y al final, pues mira, estoy ahora de profesor de geografía e historia, así que ha salido por ese lado bien la cosa y encima en el camino, pues me ha servido para crear la cuenta. Y actualmente, por ejemplo, fuera de lo que es la docencia, la geografía, las salidas laborales, ¿qué tal en España? Están bien, pero hay que buscarlas porque no es como informática que sale de una FP superior o incluso media y a patadas te salen ofertas de trabajo. Pero hay que buscarlas y es verdad que la laboral es interesante, aunque tienes que prepararte tus oposiciones. Pero, por ejemplo, conozco muchos compañeros de carrera que están ahora en consultorías, especialmente son consultorías que hacen mapeado de riesgos naturales. Por ejemplo, que los ayuntamientos lo solicitan mucho, tienen que actualizar el plan, ¿cómo se llama? El plan urbanístico, que se llama, el plan general urbano de cada ayuntamiento, y en esa actualización es obligatorio tener un plan, una serie de mapas de riesgos, por ejemplo, y hablo de inundaciones porque por desgracia
pasó la de Valencia el año pasado y seguirá pasando, evidentemente. Por desgracia, pero seguirá pasando. Y para eso hay que tener tu mapa, tu cartografía de riesgos de inundación, de riesgo de incendios, de riesgo de emprendimiento, yo qué sé. Esas cosas las hacen los geógrafos. Otro tipo de salida que no sea tan cartográfica, digamos, pues se me ocurre. Hay gente que se mete en los equipos de desarrollo local para, sobre todo en las poblaciones con más despoblación. Bueno, para cualquier barrio de ciudad grande también sirve. Desarrollo local para impulsar el desarrollo de ese barrio o de ese pueblo pequeño, proponiendo medidas relacionadas con el entorno geográfico, que para eso un geógrafo es interesante porque conoce ese entorno geográfico. No es lo mismo lo que vas a proponer en un pueblo de Asturias que lo que vas a proponer en un pueblo de Andalucía. Claro. ¿Y el gustillo el interés por la meteorología, de dónde sale? ¿Cuándo surge? A mí particularmente desde la primera vez que vi nevar en mi pueblo. Porque quería saber cuándo iba a ser la próxima que iba a nevar. Típico de niños, ¿no? Sí, que ya me empezó a gustar. Además vivo aquí en Villarrobledo, en Albacete, un pueblo de meseta, con un clima chungo, en invierno muy frío y en verano muy yo soy de un pueblo de Ciudad Real, o sea que te entiendo. Pues lo sabes perfectamente, ¿no? Sí. Pues eso, aquí sí en los inviernos nevaba, ya no nieva, pero en su día nevaba y me hizo interesarme bastante y al final pues eso, primero fue afición y bueno, pues al final quería de hecho que fuese profesional porque otra de las salidas es más salida de física que de geografía, pero bueno, tienen en común ese interés por la climatología y la meteorología, meterte a las oposiciones de AEMET y eso lo quería hacer, pero bueno, ocurrió la pandemia. Por no perder el año, porque las oposiciones se cancelaron, por no perder el año me metí al máster de educación, me gustó dar clase y mira, pues ahora estoy de profesor. Y mira, justamente aprovechando que pues, tengo una persona que entiende y sabe de meteorología, pues eso, actualmente estamos viviendo una serie de efectos, o sea, de fenómenos meteorológicos bastante extremos, ¿no? Has nombrado la Dana que vivió la Comunidad Valenciana el año pasado. Estamos ahora, pues eso, en plena ola de calor, ¿no? Estamos hablando, escuchamos en la tele, ¿no? Que estamos superando las temperaturas medias habituales de esta época del año por bastante. Entonces, por ejemplo, también tema de tifones en otras partes del mundo. Me gustaría un poco saber por qué estamos viviendo de manera ya tan continua, tan de seguido, este tipo de fenómenos tan radicales, porque antes es verdad pues, que a lo mejor pueden aparecer de manera aislada, pero cada vez están como todo más seguido, y la relación que puede tener todo esto con el propio cambio climático, ¿no? Que al final supongo que será la base de la aparición de todos estos fenómenos. Sí, mucha porque es muy simple. El cambio climático afecta sobre todo a la intensidad de estos eventos. Claro que teníamos olas de calor todos los veranos, no todos, de hecho, a veces yo recuerdo veranos que no se superaba ningún día aquí en la meseta los 40 grados, y lo recuerdo bien, aparte de porque me gusta el tiempo, porque el negocio familiar ha sido, digamos, relacionado con el mundo de las piscinas y con el mundo del agua, del regadío, pero nuestro producto principal era pues, relacionado con las piscinas. Entonces dependía de que el verano fuese caluroso para tener un buen verano, claro. Un verano más fresco pues se notaba que se vendía menos. Entonces, ya te digo yo que en la década de los 2000, los veranos hacía calor, pero lo normal eran... un día de 40 grados era un poquito excepcional. Se llegaba a 40 grados, a veces sí, pero no tan frecuente. Es que ahora estamos en una ola de calor continua. No ola de calor definida meteorológicamente, pero sí que estamos ya continuamente en un tiempo en el que lo raro es bajar de 35 grados, no lo raro es subir de 40. Y en este contexto ya nuevo de cambio climático, efectivamente las olas de calor son más intensas, punto 1. Punto 2, y muy importante, el calor, vamos a ver cómo lo digo, se evapora bastante más agua, es proporcional el calor a la cantidad de agua que se evapora para formar la nubosidad y después esa nubosidad forma las lluvias. De hecho, no es que sea proporcional, es que sube exponencialmente. A cada grado que subes,
sube bastante más la capacidad de carga de la atmósfera en cuanto a cargar ese vapor de agua que se va a convertir en nubes y se convertirá en lluvias. Entonces, claro que influye mucho el cambio climático en el sentido de que en la misma dana que en 2005 provocaría, ¿qué te voy a decir? 100 litros en un lugar, ahora esa dana provoca 150 litros. Esos 50 litros extra, pues los ha provocado el cambio climático, claro, por tener ahora el mar, en este caso el Mediterráneo, que es un mar muy cálido porque es una piscina muy grande. A efectos geográficos es una piscina muy grande. Y las piscinas pues se calientan más, es más fácil calentarlas. Y el mar Mediterráneo es un mar muy cálido por esta circunstancia que tiene. Y te genera unas lluvias que, como se quede una dana por ahí cerca, una dana es aire frío, el aire frío ayuda a que se forme más nubosidad, porque la nubosidad se forma hasta que llega a un tope. Digamos, si quitamos la columna de aire y aquí en el techo de la pantalla está el tope de la troposfera, que son 10 kilómetros por donde van los aviones. Si hace calor, llega un punto que no sube el aire, porque ya se estabiliza. Si hace frío en altura, el aire sube. Entonces las danas provocan eso, que suba el aire a lo bestia, provocan nubes importantes. Pero si hace calor, pues te carga más agua y esa agua, pues claro, cada vez que hay una dana va a ser más intensa. Ese es el problema, que danas ha habido siempre, como dicen los que argumentan en contra del cambio climático. Danas ha habido siempre, olas de calor ha habido siempre, pero sí, pero ahora son más intensas. Claro, ahora la diferencia es que algo que ha existido siempre ahora ha cambiado tanto en frecuencia como en intensidad. Entonces, por ejemplo, lo que vivimos el año pasado con la dana es algo que puede volver a pasar perfectamente este año, el siguiente y el siguiente, ¿no? Es un fenómeno que cada vez vamos a poder vivir más. Es que va a pasar, claro. Porque al final la atmósfera es muy azarosa y sabemos qué pasa. A lo mejor no este año, no todos los años hay danas de este calibre, porque tiene que juntarse muchos otros factores aparte del cambio climático. Pero va a volver a pasar. En 2019 pasó una en Orihuela, que dejó inundado todo el Valle del Segura. Dejó menos muertes, por suerte, porque pasó por zonas más agrícolas. Pero dejó el río Segura totalmente inundado. Y pasó anteriormente, el famoso desvío del Turia, de Valencia, se hizo porque una dana destrozó Valencia. O sea, que me hace gracia porque lo cuentan como si fuese una heroicidad del amigo que presidía España en ese momento, pero no fue una heroicidad, fue que por una desgracia se tuvo que hacer esa obra. Y al final, a lo que voy es que hubo otra en el 82. Fíjate, estamos hablando del 50, 82 y ahora, sin embargo, 2019, 2024, se nota que esa frecuencia mucho más juntos en el tiempo. Claro, y eso va a seguir pasando. Y a la mínima dana que tengas, te pasea una gota fría con el Mediterráneo a 30 grados y es un polvorín. Claro. Es que además este año, ¿no? Que están diciendo que el Mediterráneo está superando por mucho la temperatura media, o sea que lo que puede pasar en octubre, noviembre, cuidado. Es que esta conversación yo ya en otros foros, Facebook, etcétera, o en grupos de WhatsApp, la he tenido ya, se han tenido otros años. Antes de la dana de Valencia se tenía. Y porque es que, vamos, era de esperar. Con este mar, en cuanto pase una dana, va a pasar algo gordo. Lo que hay que hacer es, que ya sabemos que va a pasar, prevenir. Y la que me da rabia es que hayan costado 220 muertos, que ahora las prevenciones sean más efectivas. Eso es lo que me da rabia, porque recordarás, en 2023 hubo una dana en Madrid. Si no lo recuerdas, se fue famosa porque saltaron avisos a los móviles en Madrid. Y luego no llovió en Madrid capital, llovió como a 30 kilómetros, que dejó muertos, de hecho, por desgracia también, dejó como 5 o 6 muertos. Pero como no llovió en Madrid capital, los de la capital, vamos, es que más obligado a cerrar el negocio, es que se ha suspendido el Atlético Sevilla, creo que fue, y no quedó ni una gota, es que vaya estafa, es que para qué me mandas a mí un mensaje y me invades mi privacidad. O sea, me dio vergüenza ajena. Digo, señor, estás poniendo precio a tu seguridad porque invaden tu privacidad. Pues esas reacciones
yo creo que también pueden influir a que después los mensajes llegasen tarde. La gente tenía miedo de mandar un mensaje y que no llueva lo que tiene que llover y te llevas pues la culpa. Eso, se habla mucho también de la culpa que tienen los políticos, que ha sido muchísima, pero hay que tener autocrítica también la población que ha criticado esos mensajes, luego borraron tweets y me dio mucha rabia porque digo, culpa de gente como vosotros, a lo mejor este mensaje se ha enviado más tarde. Sí, sí, está volviendo a pasar porque, mira, justamente yo resido en la Comunidad Valenciana y, claro, ahora a partir de la dana del año pasado, cada vez que hay alerta por lluvias intensas, enseguida ya se mandan los mensajes de alerta y se moviliza un poco la población. De hecho, hace unos meses se suspendieron también, pues, lo típico, las actividades no esenciales, el colegio de los niños y tal. Y aquí, por ejemplo, yo vivo en Castellón capital no llovió nada o llovió poquito, pero claro, sí que llovió de manera mucho más intensa en el interior. Pero claro, ya la gente empieza con los mensajes de es que madre mía, ahora los niños en casa y es que he tenido que cerrar porque y luego no cae. Entonces hace Y no pasa menos, ni un año. O sea, me da menos de un vergüenza año. ajena, digo, Jesús. Sí, Luego puedes decirle con razón al político de turno que tiene culpa, que no fue previsor, lo que quieras. Pero como sociedad no estamos, o sea, somos me noto totalmente inútiles como sociedad no tenemos el concepto del riesgo meteorológico. No lo entendemos y como no lo entendemos, somos muy egoístas en ese sentido. Si no llueve, culpa de ellos porque no ha llovido y me voy a cerrar el negocio, y si llueve, culpa de ellos porque no claro. me han cerrado antes. Entonces, tenemos un problema y si no somos autocríticos vamos a seguir siempre igual. Sí, es algo parecido como lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Que había gente que negaba la existencia de la pandemia o que minimizaba un poco, o sea, porque no veía víctimas, porque al final yo creo que la sociedad siempre tiende a eso, ¿no? A menospreciar un poquito todo aquello que no comprende del todo porque no tiene conocimiento sobre ello. Entonces, bueno, yo creo que eso va a Sí, seguir existiendo y va a seguir pasando por desgracia. Que o pecamos o nos quejamos de pecar de precavidos o nos quejamos de que pecan de exceso de. Entonces, bueno, por desgracia, esperemos que dentro de unos meses no haya que volver a lamentar absolutamente nada, en este caso relacionado con un temporal. sí, no, al final es eso. Hay gente que por la ignorancia, los ciertos partidos políticos se aprovechan de eso y les espolean esa ignorancia y al final pues consiguen esos enfados totalmente injustificados. Y es Sí. una pena porque es eso, tenemos que tener mejor cultura de riesgos, comprender los riesgos que es una dana, por cómo se comporta una dana, por qué tienes que advertir a toda una provincia, aunque luego el gordo se lo lleve una población o dos poblaciones. Y cuando se entienda eso, pues ya entenderás, vale. Yo soy de Castellón. A lo mejor los 200 litros se los lleva, ¿qué te voy a decir? Vinarós, ¿no? Es un pueblo de Castellón, puede ser. Sí. A lo mejor los 200 litros se los lleva Vinarós. Y yo estoy en Villarreal y me caen cero. Pero tengo que entender que eso puede ser, igual que puede ser que sea yo el que me lleve los 200 litros. Claro. Porque hay un cierto nivel de aleatoriedad en las danas que tenemos que entender. Y si la población entendiese eso, pues dice, vale, estamos en alerta, puede caer 200, pueden caer cero, pero mejor prevenir. Y ya está, y así no dices, ay, he cerrado para nada, o al revés, o no me han alertado y me han caído los 200, que es peor, digo yo. Sí. Pero eso falta mucho a la gente, entender de cultura de riesgo y entender que es mejor prevenir, aunque te toque cerrar un día, aunque te toque cuidar un día de los nenes. Que tener que lamentarse. Claro. Pero es vergonzoso que tengas que explicarle eso a la gente adulta. Para mí me parece vergonzoso, vamos. Sí, sí. Digo, amigo, que le den por saco al negocio, aunque sea un día. O sea, por favor. Además que es explicarlo cada vez que sucede. Es que no es que digas, bueno, pues ya estáis sobre aviso, sabemos lo que ha pasado. No, es que cada vez que pasa, las mismas personas salen a quejarse. Pero es una cosa que es de sentido común. Ya, no sé, si no entiendes de metodología, entender de que la prevención mejor prevenir que curar y que, no sé, que
no te tienen que explicar nada. Y bueno, pues, y que lo has visto, que no es que digas, no, es que es prevención, pero no ha pasado nunca nada, y no, ves que has visto que ha pasado y sabes lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, yo creo que son cosas que va a ser muy difícil cambiar en la mentalidad de la gente. Tema ola de calor. ¿Cuándo podemos decir que estamos viviendo una ola de calor? O sea, ¿cuáles son las características que hacen que sea ola de calor y que no sea calor normal de verano? Vale, eso se aplica siempre porque cuando sobrepasas un percentil estadístico, por explicar lo que es un percentil, si tú divides las temperaturas medias, el gráfico de temperaturas medias, en trozos, ese gráfico en trozos, cada trozo es un percentil. Digamos, el percentil del medio sería el percentil, para que nos hagamos una idea, el percentil de la temperatura media esperada, que pueden ser, no sé, 38 grados, 35, no lo sé, seguramente sean 35. Y cuando pasa si lo divides en 10 percentiles, cuando la temperatura llega a ese percentil mayor, al décimo percentil, mejor dicho, que pues si lo has dividido en 10 y la mitad son 35, hemos dicho, pues a lo mejor el percentil 10 es a partir de 40 grados, según también depende de la zona en la que estás. Y cuando las temperaturas medias esperadas van a superar ese percentil 95, digamos, ahí se llama ya oficialmente ola de calor. Otra cosa es que a veces no se supera ese percentil, pero yo le llamo, por ejemplo, episodio de calor. Porque no dura los días que tiene que durar, que creo que son 2 o 3, o no sobrepasa el percentil, pero bueno, también es un episodio de calor. Si un día concreto hacen 43 grados, no es ola de calor, pero si ese día van a hacer 43 grados, pues se avisa, pero sí, técnicamente sí, depende de percentiles estadísticos. Y con el tema del cambio climático, ¿tú crees que la población, con el tiempo, viendo estos fenómenos, va a ir asimilando más la existencia de este cambio climático o que va a seguir existiendo el negacionismo que existe hoy día por parte de la población sobre él? Tengo dudas. Sí que es cierto que al final tú, aunque no creas en lo cuantitativo, en los datos, en las sensaciones, lo cualitativo, eso se nota y eso la gente lo sabe. Se nota que nieva menos, se nota que las olas de calor son más intensas y más largas y más frecuentes. Entonces, y ya aparte de lo que tú puedas notar, sobre todo a la gente al final lo que le importa es la economía. Y cuando se nota en la economía es cuando la gente va a empezar posiblemente a creer más en el cambio climático. ¿Por qué? Porque los agricultores ya tienen menos cosechas. Menos cosecha, menos kilos, peores cosechas. Se les destruyen las cosechas antes en abril, como hace 3 años en una ola de calor que fue en abril, o por granizadas que son más frecuentes en las tormentas de junio o en las tormentas de septiembre, que las tendremos también pronto. En fin, cuando la economía va mal, se va a notar. El turismo, tarde o temprano, la gente va a preferir ir antes a Marsella que a Alicante. Si hacen 45 grados, al final se va a notar. Y cuando se note, ahí de repente, por lo que sea, te va a interesar creer el cambio climático, porque ya te está afectando a ti y a tu bolsillo. Y por desgracia, nos importa más nuestro bolsillo que pensar en que se mueran los animalitos con el cambio climático. Incluso puedes decir, sí, los fenómenos naturales ya están siendo más intensos, pero como eso todavía puedes, siendo un poco ignorante, pero todavía solo puedes decir, esto ya pasaba antes. Es mentira, pero ahora pasa con más frecuencia, pero se puede entrar en el saco. Ahora, cuando te afecta lo económico, ya es o que pueda faltar agua porque haya sequías y de repente tengas que hacer restricciones en cuanto al agua potable, en cuanto a ducharse. En cuanto afecte de verdad, en cuanto empiecen a venir, que ojalá llegue tarde, plagas de estas que pasan por África y te empiezan a llegar ahí al sur de España, pues ahí, por desgracia, ya dirán, pues igual hay un cambio climático, pero por ahí ya es un poquito tarde para hacer las medidas de prevención que tenemos que haber traído desde hace ya tiempo. Pero sí que tengo esa esperanza de que cuando de verdad nos dé una hostia el cambio climático económicamente hablando, ahí la gente dirá, pues igual hay algo.
¿Y crees que la situación que tenemos actualmente con el cambio climático es algo que es revertible o que vais a seguir avanzando ya y cada vez va a empeorar más? Eh, a ver, sería revertible si se detuviesen un montón de prácticas, sobre todo relacionadas con los, pues bueno, sobre todo con lo que más provoca el cambio climático, los combustibles fósiles, el, el metano de los pedos de las vacas, no te voy a decir otra cosa. Con lo que si se detuviese todo eso ya mismo, que es cosa que sea difícil porque tienes que hacer una transición energética bastante más rápida de lo que se está haciendo, sí que sería reversible o más asumible. El problema es que desde hace ya décadas se está frenando todas las medidas, las de prevención y las de mitigación, porque hay intereses económicos detrás, y hasta que digo nombres, por ejemplo, poner ejemplos, hasta que Iberdrola, Repsol no pueden estar de las renovables, no han empezado a cambiar el discurso, pero mientras su mayor beneficio viene del petróleo, pues evidentemente las medidas por el cambio climático van a ser frenadas directamente vía presión de estas empresas, indirectamente vía convencer a la gente de que el cambio climático es un cuento y por lo tanto al final esta gente son los que votan a los partidos que quieren frenar el cambio climático y bueno, todas las formas directas o indirectas llevan a que se avanza muy lento en revertir el cambio climático. Al final es un problema que es que afecta a todo. Imagino que habrás visto Juego de Tronos. A mí me recuerda mucho a cuando venían los caminantes blancos y nadie se lo creía. Y hasta que no los tenían delante, la gente no se lo creyó del todo. Entonces esto es un poquito así. Los caminantes blancos están llegando y aquí hasta que no tengamos delante la hostia que nos puede dar, sobre todo ya te digo, hostia económica, sí. Por suerte se puede vivir con cambio climático, pero el día que tengas restricciones de agua, el día que tú tengas menos turismo y tengas una crisis en todo el país, porque vivimos del turismo, pues ahí nos llevaremos una hostia. Entiendo. Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es Pokétiempo en sí. Entonces, si hemos puesto ya como las bases de tu interés, tema meteorológico, geográfico, vamos a sentar las bases de la otra parte, ¿no? Tu interés en la saga Pokémon. ¿Cuándo y cómo descubres la saga? Bueno, pues yo ya soy de la generación veterana, entonces yo lo descubrí en el oro plata, en el rojo y azul. En el rojo azul. Recuerdo que me dejó mi primo la Game Boy y al final, me dejó el juego. Yo tenía ya la Nintendo 64 con el Pokémon Stadium y ahí podía jugar. Y ahí ya te viciaba. Ya empezamos a jugar, me conseguí todos los Pokémon, luego salió Oro Plata, igual. Además con el Pokémon Stadium y el 2 te daban ciertos premios que atraían a tu entorno. Porque me acuerdo que en Pokémon Stadium te daban de premio a los Pokémon que no se podía conseguir en el juego, salvo vía intercambio. Hablo de Hitmonlee, Hitmonchan, las evoluciones de Eevee, pues solo tenías un Eevee, claro. En fin. Entonces, pues eso ahí tuvimos mucha esta. Luego fui jugando más con los emuladores, hasta que ya sí que me compré la Nintendo 3DS y bueno, pero más o menos a todas las generaciones he jugado. No es que miro para ella porque tengo ahí los juegos. Y bueno, pues sí, a día de hoy sí que he jugado a todas las generaciones. También tengo la Switch, también he jugado a los de Switch. Pero sí, sobre todo me pilló la primera época, la de Game Boy, la buena. O sea que tenemos los juegos de Game Boy, llegó el anime a la tele, la época de los cromos, los tazos. Ahí, los tazos y todo, sí. Los que hemos sufrido ahí, el tener que buscar la Game Boy, como no iluminaba, tener que buscar la luz. Sí. Las pilas, que se acaban las pilas. En fin, cosas que ahora. En algún punto tú te has
desconectado de la saga y luego vuelto a reengancharte? Porque yo creo que a mucha gente que empezamos a jugar al principio hubo un punto en el que eso nos pasó, a lo mejor o por pérdida de interés, o también mucha gente habla de pues que estaba mal visto, ¿no? Jugar a Pokémon y eras el friki, ¿no? Si jugabas a Pokémon, entonces como que jugabas un poco en secreto, que no se enterase la gente, o ¿a ti te ha pasado A mí eso? me pasó así, porque recuerdo que bueno, también te pilla creciendo y bueno, entrando a la universidad, al final te tienes que dedicar a otras cosas. Y cuando sale la Game Boy Advance yo ya no le hago caso, ya no me la compro. Entonces, digamos que sobre 2004 yo ya lo voy dejando un poco. Y a lo mejor en 2000 o unos años después, con los emuladores, me paso el Zafiro. Y al pasarme el Zafiro, que yo lo tenía bastante infravalorado, porque dije, yo era el típico carca que decía, "Bah, estos Pokémon ya han empeorado". Me paso el Zafiro y me lo paso pipa con el Zafiro. Y entonces a partir de ahí ya seguí el ritmo de los siguientes. Ya te digo, primero con emuladores y luego ya me compré la 3DS, pero sí, luego me jugué los platinos, el blanco-negro y bueno, más o menos, por lo menos pasarme la saga. Luego pues no soy muy de competitivo, pero sí, estoy al tanto de todas las sagas, me conozco a todos los Pokémon. En su día los sabía identificar hasta por el grito. Bueno, Sí, ahora podía probar también, pero eso es nivel pro, ¿eh? sí. Los 251 primeros, seguro, vamos. Salvo que tenga una patinada. Y luego ya los siguientes depende, pero en su día, muy friki. La verdad es que hemos pegado buenas pasadas. Sí. ¿Cuál dirías que es tu juego favorito de la saga? ¿O tu generación favorita? Hay, a ver, generación. Imagino que la cuarta, es que depende. Si piensas en qué pienso en generación, en los Pokémon que salen de esa generación o en los juegos de esa generación. O las dos cosas. Es un mix, ¿no? Muchas veces van de la mano. Pero más en el juego. O sea, ¿qué juego Claro, has disfrutado más? si es por juegos, la cuarta imagino pues más completa. Siempre se dice que la cuarta pues más completa. Tienes el platino, que es un pepinaco de juego, mejora en todo al perla y diamante. Y bueno, ahí tienes todo lo que sufres con Cintia y con todo. Al final se queda grabado, pero para bien. Al final son los juegos que te gustan, los que te hacen pasarla mal. Tienes el Pokémon Oro Plata, que es un remake. El Soul juego Soul Silver Silver este, es buenísimo como remake. A mí me remake gusta muy mucho. completo. Claro, tienes el blanco y el negro, que también son muy. Y todavía incluso si cuentas la 3DS, los remakes del Zafiro son muy buenos. Son generaciones muy buenas. El Esmeralda también es un juego muy completo. Entonces, sí que es cierto que yo tampoco soy muy ultra. No soy muy ultra de generaciones o de. No sé, o de juegos, porque bueno, yo al final a todos los juegos más o menos les saco su aunque por ejemplo el escudo y espada nunca no le llegué a comprar, me lo pasé y ya. Pero salvo el escudo y espada, la verdad es que a todas les he sacado Sí, al final algo positivo. todas tienen lo suyo. Sean mejores o peores, todas tienen su cosita. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, vamos valorando más lo que es Sí, la generación. Por ejemplo, a Lola, ¿no? A Lola, la séptima generación, cuando salió, la gente no le gustó el tema de que no hubiese gimnasio, que fuesen las pruebas insulares. Pero yo creo que con el paso del tiempo, a Lola es de las mejores generaciones a nivel Lola es la de única que te ha hecho un giro de guión, aunque sea un poco básico en una película, pero ese giro de guión que de repente la buena es la mala, la que te iba diciendo todo el rato. Porque, a ver, en el del X sí se notaba que el del pelo rojo era el malo. Hombre, Ese no era giro de guión. claramente. O sea, eso se notaba, pero en Alola sí que te pilla un poquito más desprevenido y luego pues acaba. No sé. A mí me gusta la historia. Creo que los ultraentes los veo un poquito Digimones, pero bueno, lo puedes comprar. Luego sí que es verdad que la de escudo y espada es muy previsible. Esa es más previsible también. También. Le pasa un poquito como al amigo del XY. Y luego sí que me ha gustado mucho la del Púrpura y Escarlata. Me ha gustado porque tenía cada uno lo suyo, no sabías el equipo Star, que al final venga del bullying, pues como que te llega un poquito, que la historia de los Pokémon
Sí, del tema estos gigantes. de Damián con el tema Pokémon, de con el los mago padres. Steve, esa historia es muy buena. Claro, claro, al final son curradas que a mí me han gustado y hasta la última de los pocochos esos, ¿cómo se llama? De los mochis, De los estos, mochis, sí. de los DLCs, sí. Se ponen a bailar así, digo. Sí, a ver, el Pero problema bueno, de la novena generación es que creo que a nivel de historia y narrativa, pues a lo mejor está por encima de otras muchas, pero claro, todo el tema técnico de cómo se ve, el estilo artístico, que es pobre y tal, eso la va a lastrar muchísimo y creo que va a costar que aun pasando el tiempo, digamos luego con retrospectiva, hostia, ¿qué generación más buena fue la novena? Y va a ser por eso, por el tema gráfico, técnico, que eso va a estar difícil levantarlo. sí, yo es que soy de una generación que como hemos crecido en los 8 bits y en unos gráficos que no daban para más, a mí eso me ha afectado menos. Es verdad que lo he visto y digo, uff, qué ridículo que el molino vaya así Sí. a trozos. Pero bueno, como que lo veo y digo, vale, sí, son unos gráficos de pena, pero vale, ahí están. No sé, yo luego he jugado a Pokémon, ya te digo, a 8 bits y con gráficos de 2 dimensiones, con gráficos de Game Boy y aún así, como aprecio tanto la jugabilidad, me he acostumbrado, he crecido con ello. La gente que ha crecido ahora a los videojuegos creo que le da bastante más importancia a los gráficos porque, Sí, están claro, tiene juegos como el acostumbrados. GTA que se ve hasta el sudor y. Claro, están acostumbrados a Claro, otra cosa. A y le cuesta jugar. mucho, pero Es que también estamos en una época que parece que los gráficos siempre tienen que ir o sea, que si tiene buenos gráficos es buen juego. Y no tiene por qué. Porque, por ejemplo, la industria indie son juegos mucho más modestos, con pues, muchos en 2D, estilo beat y tal. Y son buenísimos. No tienen unos super gráficos. Son los Super Mario. Yo que sé, los Super Mario son juegos súper divertidos y no abogan por los gráficos. sí, Pero la nueva es generación yo cierto creo que a que un si juego no de se mundo. ve bien es como que ya les echa para atrás. Claro, es cierto que a un juego de mundo abierto pues hay que exigirle un mínimo, que eso es verdad que Pokémon no ha llegado a ese mínimo, que a lo mejor si llegas a ese mínimo, pues vale, a lo mejor dices, vale, no va a ser GTA, pero bueno, por lo menos, no sé, un mínimo que sea de 2020, que no parezca un juego de 2010. Eso Claro. es verdad, yo lo entiendo a la gente que eso le resta puntos al juego. Sí. Pero bueno, a ver qué tal, ¿no? La décima generación. Bueno, ahora tenemos cerquita el ZA, a ver qué tal. Y luego en la futura décima generación, que se anunciará pues el año que viene, esas cosillas, a ver si Pokémon ha escuchado un poco a los fans y de todas las críticas que ha tenido y aprende algo. Aunque conociendo a Pokémon va a estar complicado, porque como es una máquina de hacer billetes, entonces saque lo que Claro, saquen, generan pasta, pues no sé yo, no sé son yo. muy listos, sacan las cosas de poco a poco. Sí, Como en cualquier otra tecnología. Al final, móviles de 500 gigas podríamos haber tenido hace 10 años, pero está saliendo recientemente. ¿Por qué? Pues si lo sacan hace 10 años, claro. ya lo venden más. Porque lo digo porque hace 10 años existían pendrive de 500 gigas, o sea que también podían tenerlo los móviles. Y con esto va a pasar igual. Te sacan las cosas pues poquito a poco. Cosas que podían haber sacado hace 5 o 10 años, pues se las va sacando poco a poco. Me recuerda un poco a la escena ¿tú eres de los Simpsons? Sí, mucho. Pues me recuerda la escena de cuando saca Stacy Malibu y de repente, pero tiene sombrero nuevo. Y a Tal y comprar todo el cual. mundo a Stacy Malibu que tiene sombrero nuevo. Tal Y cual. ahora, pues igual, es que esto es así. Y ahora sacarán el nuevo. Mira, ahora el molino, en vez de ir a 2 FPS, va a 15 FPS. A comprar el juego todos. Sí, tal cual, tal cual. Pues eso, hemos hablado un poquito de meteorología, hemos hablado un poquito de Pokémon, entonces ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que es el mix. ¿Cómo surge la idea de crear la cuenta de Pokétiempo? ¿Cómo decides unir el mundo Pokémon con el mundo de la meteorología? Fue casualidad, casi, porque evidentemente no fue una idea que yo tenía desde hace tiempo y dije, guau, el día que sepa hacer mapas, hago esto. Fue al revés. En tercero de carrera te enseñan a hacer mapas en una asignatura para quien quiera salir por la vía de meterse a Google Maps, ¿no? Y todas esas cosas. O para, como te he dicho antes, para la cartografía, de crear zonas inundables, tal. Y claro, en el momento que te enseñan a hacer puntitos para tú poner iglesia, ayuntamiento, tal, no sé qué.
Dice, mira, aquí puedes poner la imagen que tú quieras, cualquier PNG. Y no sé por qué se me ocurrió, digo, pues le puedo poner cualquier tontería, no sé, un Pokémon, lo que se te ocurra. Y ahí se me ocurrió, no sé, de un flash de algún día que tuve lucidez, pues dije, pues, no sé, puede hacer un mapa del tiempo, pero lo pensé muy por hacer la gracia. Me acuerdo que lo publiqué en mi Facebook y solo por los jajás y porque los que me siguen me dijesen jaja que guay y por obtener 5 likes y ya está. Y me acuerdo que publiqué así un par de mapas sueltos. Y un día digo, pues no sé, voy a publicarlos en una cuenta de Twitter. Digo, a ver si a la gente le gusta y aunque sea consigo un puñado de seguidores, pero con un puñado me pensaba, no sé, 1000, 2000, 5000 máximo. Y ya está, digo, pues ya que los hago, pues que la gente dé like. De hecho, no pensaba ni hacerlo todos los días. Digo, bueno, pues el día que lo suba, que a la gente que le guste diga, jajaja, qué guay. Pero ya empecé a hacerlo todos los días y eso, ya se me ocurrió hacer la cuenta y no sé ni cuándo se me ocurrió el nombre. Igual estaba durmiendo. Además es muy simple, por un poco de tiempo, yo qué sé. Sí, no, es claro. O sea, de lo que va la cuenta, que creo que es imposible saber, o sea, no imaginarse cuál es el contenido. Sí. Y me hice el perfil en Twitter y ya está, hasta que me siguió alguno de estos que son así perfiles de Pokémon, de contenido de Pokémon. Y alguno le dio like o me retuiteó o lo que sea, y ahí consigues tus primeros 100, 500 seguidores. Y nada, pues para adelante. Poquito a poco. Sí, de hecho, el otro día escuché que te nombraban en el podcast este que tienen de Pokémon el podcast, de Folagor, Sekemi, Pokéalex, y te nombraban ahí. Y claro, yo te llevo siguiendo mucho tiempo. Creo que te descubrí por Instagram, si no recuerdo mal, hace pues ya tiempo. Y ya sé, eso yo cada día miro el parte meteorológico a través de la cuenta de Pokétiempo. O sea, es mi forma de decir, vale, mañana estamos jodidos otra vez o no. Sí, a mí me ha flipado mucho que la gente lo haya tomado tan en serio y me alegra bastante también, pero por eso, porque claro, una cosa es que tú lo veas como complemento de lo que te ha dicho Televisión Española o lo que te ha dicho el móvil, y hay gente que ya directamente lo ve y bueno, pues mira, me alegro de que se fíen de mí, de que intento acertar, porque al final es lo mismo que dice Aemet, pues mi fuente, pero sí que le pongo a veces un toque personal que digo, uy, aquí siempre dicen que llueve y luego no llueve, voy a poner que no llueve. Y bueno, pues de conocerme en la zona sí que la intento a veces personalizar. Pero sí, me alegra bastante que la gente lo vea. Lo vi, yo no sigo ese podcast porque no soy de ningún podcast, no es por otra cosa, de ninguno. Y un amigo que sí lo sigue me lo pasó. Dice, mira, el podcast de Sekian y de Folagor, tan mencionado. Digo, hostia, qué guay. y pues eso. Contento de que la gente de haber llegado a la comunidad, de ser alguien que la comunidad de Pokémon pues reconoce. Sí, haciendo además además en ese ámbito. Haciendo algo yo que no te voy a es... hablar de los bloques o de competitivos, pero bueno, ahí está. El de Pokétiempo ha hecho que va a llover. Pues mira, ahí estoy yo. Claro, Ese es mi granito. Es que tú tienes... O sea, la comunidad de Pokémon te reconoce haciendo una cosa que es algo totalmente distinto a lo que la comunidad Pokémon suele hacer, ¿no? Que es, pues, a veces pues, tienes los creadores de contenido que se basan en competitivo, tienes los creadores de contenido que se basan pues, en sus bloques y tal, y tú das el parte meteorológico, pero te has hecho ahí como ese hueco y la gente de la comunidad te conoce por eso. Entonces creo que es como un añadido más, ¿no? De mérito a ello y mola un montón. Te quería preguntar por el proceso creativo, es decir, sobre todo por el tema de los Pokémon que escoges para cada, entre muchas comillas, clima o efecto climático. ¿Cómo has llegado a esos Pokémon? O sea, ¿cómo has decidido eso sin otros? El cómo no, más bien el por qué eso sin otros. Vale. Primero un pequeño apunte. Lo que pasa cada día es meteorología, se le cuesta, o el tiempo, meteorología. Clima, mucha gente dice, vaya clima hace hoy. No, el clima es lo habitual. Clima mediterráneo, clima atlántico, y lo que hace hoy es el tiempo. Pero bueno, para aclarar, para quien lo vea, porque es una confusión que, bueno, es mejor no confundirla. Vale, en los Pokémon que uso, yo tengo el programa de cartografía que me enseñaron en la carrera, tengo un mapa base y simplemente pues, voy clicando encima del mapa
incluso el directo que hago en Twitch, que quiero recuperarlo cuando... Bueno, es verdad que en verano lo he perdido un poquito. En el directo a veces lo he enseñado, simplemente voy clicando encima de cada provincia y bueno, yo tengo unos códigos para cada Pokémon, de forma que si yo pongo un 1, el programa le asigna el Cardform de nube, por ejemplo. Y tengo esos 3 valores. El código, que va a asignar el Pokémon que quiero poner, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Y los Pokémon que uso, pues, hombre, han variado desde que empecé. Al principio empecé muy con un saco de 10 Pokémon a lo mejor, y ahora tengo creo que 30 o 25. Y bueno, pues eso. Depende mucho. Algunos he tenido que pensar mucho cuál usar. Porque, por ejemplo, hay algunos que son muy básicos. Yo directamente, lo primero cuando se me tuve la idea, hay 5 o 6 que se te vienen a la cabeza. Joder, con la lluvia tienes el Cardform, con la lluvia fuerte Kyogre por su color y por lo que representa. Y digo, para el calor ya lo tenía claro también. Porque Charmander, que además era ya muy conocido la expresión de hace más calor que la comunión de Charmander. Sí. El Magmar me pareció que es también un cuerpo que es una llama entera, pues dije, pues cuando hace más calor, y el Dolobudón cuando ya, vamos, la cosa se pone seria. Y luego para el viento sí que lo tuve que pensar bastante, porque de verdad que no sabía. Digo, ¿cuál representa? Imagino que los Pokémon voladores. Y ya se me ocurrió a Hoppip, y fíjate, un Pokémon bastante random, porque es un... Lo importante de un mapa, esto es lo que te lo enseñan en la carrera, de hecho, es que el que lo vea, sea experto o no experto en esa materia, sepa leer el mapa y sepa lo que hay. Tú ves un mapa de provincias con, no sé, con mayor índice de natalidad. Y los colores más oscuros, la gente intuitivamente, sin ver la leyenda, ya va a saber que van a ser los de más natalidad y los más claros los que menos. Porque sería contraintuitivo hacerlo al revés, que lo más oscuro representase. Te enseñan a hacer un mapa bien y a elegir los colores. Si vas a representar densidad forestal, usa verdes. Si vas a representar cosas con la vida o con de nacimientos, usa rosas, a lo mejor. Y si vas a representar, por ejemplo, defunciones o asesinatos, usa grises o cosas negras. No sé, cosas que te ayuden a asociar ideas que asociamos ya directamente de manera innata. Hacer bien un mapa, pues también lo quería usar con Pokémon. Y de hecho muchas veces le doy más importancia a lo que el Pokémon transmite que a lo que pueda significar. El ejemplo perfecto para mí es con lo que represento la niebla. Que la represento con el Cardform de hielo. Entonces al final mucha gente me lo ha dicho, no, el Cardform de hielo aparece cuando graniza, cuando nieva. Digo, ya, si me puedes contar mil historias. Para mí el Cardform de hielo es una bola rodeada de nubes. Y una bola rodeada de nubes es niebla. Entonces te voy a poner, lo siento, pero lo voy a poner en la niebla. Si casualmente lo que simboliza el Pokémon también coincide, como Kyogre, pues genial. Kyogre tengo un símbolo azul oscuro que en esa gradación me transmite una lluvia más intensa que el azul claro del Cardform Gota. Y además Kyogre, pues por lo que sea, representa las lluvias torrenciales. Pues oye, mejor me lo pones. Igual pasa con Groudon. Tiene un rojo muy oscuro que en esa gradación de naranjas a rojos me viene genial. Y encima representa las sequías. Pues oye, genial más aún, pero lo que me interesa sobre todo los colores. Y por cierto, ahí explica por qué no uso a Charizard, que mucha gente me lo dice. ¿No? Porque Charmander y Magmar. ¿Y por qué? Y Magmar, porque Magmar es rojo y Charizard es naranja, y si hago naranja, rojo, naranja, no es intuitivo, aunque vosotros queráis Charizard, pero lo siento, no entenderéis el mapa. Y volviendo al viento, el viento es peculiar porque, claro, en el tiempo de la 1 los representan con flechas, pero no hay ningún Pokémon que tenga forma de flecha. Entonces pensé en Hoppip porque es un Pokémon que parece que se está llevando el viento y me da que transmite esa sensación. El Dragonite igual lo vi que para viento intenso tiene no sé, transmite algo de gravedad, ¿no? Algo de que, ojo, aquí pasa algo. Y el Rayquaza lo puse porque ya que salían Kyogre y Groudon, pues dije, bueno, pues el Rayquaza. Hay que poner Rayquaza. Sí. Luego pensé que podía haber puesto también al
al Rotom de ventilador. Pero bueno, yo creo que la gente ha comprado bien los símbolos de viento. Sobre todo ven que hay algo que no es calor ni frío, que es simplemente que algo ahí raro. Y bueno, la gente ya sabe que Hoppip es viento, pues oye. Y al final es eso, pensar un poquito, los que tienen lógica pues van solos, el que tiene forma de copo de nieve, Cryogonal evidentemente va a ser usado para nevadas. Claro. Pero mira, para nevadas fuertes que se me ocurrió después, pues no sé, a Snowy que transmitía mucho de eso. Por su significado, por ser blanco, no sé. Cosas así. Al final es un poquito. Algunos han ido apareciendo después. Sí, o sea, al final yo creo que viendo lo que dices, tú viendo el mapa, ya sin ver la leyenda que tienes al lado, asocias perfectamente de qué va el mapa, o sea, lo que representan, porque por ejemplo es verdad que si a la gente que le guste Pokémon y que conozca la saga, tú ves el Hoppip y directamente ya pues piensas de que eso que es viento porque pues en el anime que se veía que el Hoppip se iba volando, que no sé qué. Entonces yo creo que está muy bien conseguido esas asociaciones que has hecho del tiempo con el Pokémon al que van asociado. Entonces son mapas muy fáciles de entender, simplemente viéndolo. A lo mejor una persona que conozca muy poco de la saga igualmente lo entiende. Eso he tratado de hacer. Es verdad que con el tiempo he corregido cosas porque evidentemente pues escucho a la gente, hay gente que me ha dicho a veces que pasan dos fenómenos a la vez y he inventado un símbolo que represente eso y, por ejemplo, en Moltres hay vientos muy cálidos provocados por el efecto Foehn. ¿Sabes? No sé si sabes lo que es. No. El efecto Foehn es cuando un viento cruza una cadena montañosa, después de cruzarla, llega muy seco y muy cálido. Entonces ese viento pues va a ser muy fresco antes de cruzar esa cadena montañosa y muy cálido después. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en las provincias del Mediterráneo, en Alicante, Murcia, Almería. Cuando el viento es de levante, viene del Mediterráneo, viene muy fresquito, viene muy húmedo. Y allí, mientras aquí estamos a 42 grados, allí están a 32, 10 grados menos. Y al revés, cuando el viento viene de aquí de la meseta, de Poniente, aquí estamos más frescos, porque viene del Atlántico, muy fresco, como te he dicho antes, pero allí, después de cruzar las béticas, las cordilleras béticas, llega muy cálido, llega a 40 grados o más. Entonces, bueno, pues ese efecto a veces lo represento con el Moltres. Luego, pues eso, pues he ido añadiendo símbolos que a lo mejor uso muy esporádicamente, pero que puntualmente vienen bien. Las tormentas que solo eran con el Zapdos. Ahora uso también el Thundurus, las tormentas de Dana, porque son tormentas más aparatosas, más potentes. En fin, cosas que creo que he ido incorporando bien. Y bueno, corrigiendo algunas. Al principio la niebla la representaba con Koffing. Pero claro, no pegaba. Tú veías eso y parecía más contaminación que otra cosa. Claro, y luego ya se me ocurrió lo del CAFOR y dije, bien. Pero sí, a base de refinar y de acertar y fallar, pues poco a poco, o que han salido Pokémon nuevos, al final, o alguno que es así más nuevo lo uso. Y mira, pues al final el caso es eso, sobre todo lo más básico, las lluvias azules, calores naranjas y rojos, y otra cosa, o las nevadas, el Cryogonal y los blancos, y no tiene más, es que tampoco tiene mucho más misterio. No, la verdad es que es eso, lo dicho, que se entiende perfectamente. Oye, ¿tú crees que en la saga de Pokémon, porque en la saga, bueno, obviamente tenemos representados climas, la nevada, la tormenta de arena, la lluvia, el sol, ¿está bien representados los climas dentro de la saga de Pokémon? ¿Como fenómenos dentro de los videojuegos? Sí, a ver, yo creo que sí. Cada generación ha aportado lo que ha podido y con sus gráficos, pero vamos, a mí incluso desde el lanza lluvia que tenías en Pokémon Oro Plata, ya me hacía gracia, desde las rutas que tenías en el Esmeralda. Que llovía. Una lluvia con sus charquitos bastante creíbles. O esas tormentas arena del desierto. No recuerdo cómo se llama el desierto. Sí, pero bueno, el de tercera generación sale ahí. El de tercera. Y bueno, a mí siempre me han gustado los efectos que han hecho. Las lluvias que te traían cuando se peleaban Kyogre y Groudon, ¿no? Y todas esas cosas. Sí, siempre me ha gustado. Y ahora, pues bueno, también con el 13 se nota un poquito más realista. Y tienes tus tormentitas y tus historias.
se puede mejorar, evidentemente, igual que hemos hablado antes de los gráficos. Pero bien, siempre me ha gustado mucho que incorporasen, ya desde la segunda generación, los ataques climáticos y los efectos que provocan. El Catform a mí me gustó mucho, como amante de la metodología, pues me gustó mucho el concepto que tenía Catform de transformarse con los que tienen tiempos metodológicos. Y bueno, que existen estrategias muy interesantes ligadas al clima para que haga competitivo. Sí. Cosa que me gusta también bastante. Así que sí, la verdad que considero que se ha hecho bien. No hay ninguna patinada. Luego cambiaron lo de granizo por la nevada, pero bueno, sí, me ha gustado más o menos en general. Si, por ejemplo, tuvieses que tú introducir alguno que no exista en los juegos, ¿cuál introducirías? ¿O qué concepto introducirías nuevo? Pues a lo mejor ya existen con el ataque de viento afín, pero podrías tener un tiempo ventoso perfectamente. Un tiempo ventoso que nada más entrar al campo, pues no sé, buste a los voladores o al revés, o moleste a otros Pokémon que no les viene bien el viento. No sé, estoy ahora pensando en voz alta, pero creo que el tiempo ventoso puede aparecer y no sé si el tiempo tormentoso. Es que tenemos... Quizás. Es que, claro, dentro de la lluvia está la llovizna, ¿no? Y luego, igual que el sol, pero luego con los Kyogre y Groudon primigenios metieron el mar del albor y el sol del ocaso, que se llamaba, que era como más intenso. Más intenso, pero claro, no hace mucho más porque solo aparece cuando están ellos y tampoco es algo muy generalizado. Y a lo mejor un tiempo tormentoso que es lluvias con actividad eléctrica detrás. Sí que está campo eléctrico, pero no es lo mismo. A lo mejor se puede añadir tiempo tormentoso. Sí, que sea un mix, ¿no? Que ponga la lluvia y el campo, por ejemplo. Claro, o sí, o que, yo qué sé, aleatoriamente caiga un rayo y ese rayo paraliza al Pokémon. Se pueden sacar cosas. Y encima le añades una nueva forma a Catform, una forma eléctrica. El tiempo ventoso, también una forma ventosa a Catform, ¿no? De tipo volador, digo. Se pueden hacer cosas todavía con el tiempo y eso lo ha sido pensándolo así improvisadamente, la verdad. Por ejemplo, en Nevado hay. La tormenta de arena. Básicos, tormenta de arena, lluviosa, calima, tal. Pero fíjate, con tormentas y viento, pues seguro que se puede hacer algo que sea interesante de cara a bustear a algunos tipos o al revés, o a nerfear a otros tipos, no sé. Sí, de hecho, hicieron una. Claro, ya que tenemos aquí Kyogre y Groudon, metieron el viento en Rayquaza, que era el Ráfaga Delta, que lo único que hacía era pues eliminar el resto de climas. Es lo más parecido a eso. Es verdad que luego pues Sí. eso ha metido como el viento afín, pero es un ataque. Y es verdad que la última generación, creo que fue la última. Sí, hay Pokémon que como que se favorecen de los ataques de viento. Se sube la velocidad cuando los reciben y cosas así, pero no existe un clima como tal Claro. que esté ahí representado. Y luego recuerdo que en cuarta generación, en Diamante, Perla, Platino, estaba la niebla. Lo que pasa que la metieron únicamente para la MO esta de despejar, que era una ruta que estaba llena de niebla, que bajaba la precisión. Y jamás lo han vuelto a usar. No se ha vuelto a usar ese clima. Porque además era un campo de niebla que te bajaba la precisión y no sé, creo que pueden sacar cosas a eso. O baja la precisión o suba, yo qué sé. Se pueden sacar que suba la evasión a ciertos tipos. No lo sé, pero se puede dar variedad a eso. Sí. Me imagino que lo habrán pensado, a lo mejor habrán visto que sí o que no, pero no sé. Se puede intentar algo con eso, la verdad. Y tú, por ejemplo, como estudiante, persona que ha estudiado geografía y conocedor del tema, aprovechando que la última generación justo estaba basada en España, ¿te parece que Pokémon ha sabido representar bien en el juego la geografía española? Sí, pero he echado de menos aún más referencias. Porque vi que del escudo sí que era prácticamente Reino Unido, había Reino Unido por todas partes. Era más calco el mapa del escudo al del Reino Unido que el de Paldea a España. Le vi más referencias, más Pokémon
verdad que han sacado uno, el de la oliva, han sacado el del Fidou y alguno más, el Tauros de Paldea. El Han sacado cerdo. cosas y aún así creo que he echado de menos más cositas, no sé. O en toma paisaje. Es verdad que tampoco les da para más. Han sacado algo que se asemeja a Pirineos, han sacado algo que se asemeja. Pero no sé. Sí, Algún Pokémon más, alguna. sí. Sí, han hecho más que a lo mejor asemejarse la geografía de Paldea a España. Han intentado como representar cosas de España. Por ejemplo, Sí, el bosque, es que no sé cómo se llama, un bosque que es como en unos bosques que hay creo que en el País Vasco, con las pinturas en los árboles. sí, sí tiene hasta nombre vasco, es verdad. Hay uno que Ujú. tiene nombre vasco y todo. Y, y hay ciudades que recuerdan a no sé a obras de Gaudí, ¿no? Sí, hay como una especie de Park Güell y en el sur, Sí. donde empiezas, está el sendero Kite, ¿no? Que es como si fuese Cádiz, el nombre. Sí, Tiene pero que te digo, cosas. hay detalles, pero echa de menos Sí, más cosas. De verdad, los legendarios, ninguno nada representa a hace España. referencia a. Y me haces al contrario, me metes 4 cosas chinas. Que mételas en otro juego si quieres. Me refiero al Chiyu y a todos Sí, sí, estos. las cuatro Ah, debacles entonces esto. estas. Y. Vale, los Abolorios, no sé, me parece estupendo, pero encajarlos en otro juego que tenga una temática más china y ahí vamos, son Jesucristo, pero aquí me metes 4 legendarios, méteme, yo qué sé, un oso, un oso ibérico, un lobo ibérico, Un lince, algo un así. conejo, yo qué sé. Estoy aquí, ya te digo, pensando en voz alta, pero se pueden hacer un lince exactamente, pero creo que les ha faltado bastante detalle. Yo creo que de todas las regiones que están basadas en regiones fuera de Japón, es la más pobre a nivel de adaptación. Porque, por ejemplo, quinta generación que está basada en Estados Unidos, creo que adapta muy bien lo que es Estados Unidos. O sea, muy reconocible, ¿no? Los grandes rascacielos, tal. Luego, a lo que es Hawái, es que yo creo que para mí es la mejor adaptación a nivel de medio ambiente, de medio, de Es tal. la Es que mejor. es increíble. Galar, que es Reino Unido, el mapa, pues, una isla igual que Reino Unido. Luego, pues eso, los Pokémon están muy representados. Las ciudades también se ven mucho. Te recuerda al Reino Unido 100%. Y bueno, luego Carlos con Francia, pues bueno, tienes ahí la Torre Eiffel y tal, que también es un poco más pobrecilla, pero bueno, tienes algo que representa mucho a Francia. Y aquí, como mucho, nos han Literalmente metido a estaba. Tauros. Acuérdate que en la Londres de Galar, literalmente estaban, que yo recuerde, el Big Ben, el London Eye y creo que Wembley. O el estadio se asemejaba un poco a Wembley. Tienes un primer, vamos, los 3 iniciales, Sí. creo que se parecen más. O sea, tienes uno que es James Bond, literalmente. Otro es un futbolista, Rooney, a lo mejor. Y otro es. Completa una banda de rock con otros Pokémon. Sí, Que el son tan punk típicas las bandas de rock en inglés Europa. Claro, te típico, completa ¿no? la banda de rock junto con el de la guitarra, el Toasty y etcétera. Y en España dices, bueno, sí, se parece al carnaval. Se asemeja a. Ni siquiera. ¿Qué representa el cocodrilo? Dicen La que evolución de. representa a un cantante de ópera. Por el tema del luego el ataque que hace. ¿Cómo se llama el ataque? Sí, que es como un micrófono, pero malamente, cantante de y ópera en lo cae España. encima, vale, pero. No lo veo. Y luego el de planta que sí, que es un mago, pero ¿qué representa un mago o algo así en España? No sé, no lo veo. Y el carnaval está también muy cogido por las pinzas. El de agua es el carnaval de. Pero sí, pero muy, muy cogido Cádiz, por pero pinzas. como es el de Río también, es que Sí. es muy. Sí, es verdad que es a lo mejor la adaptación más pobre de un sitio real a una región de Pokémon. Es que ha sido decepcionante. Te sacaron en el tráiler 4 o 5 cosas y se han quedado ahí, en esas 4 o 5 cosas. Pero yo creo que también ha sido más Vale. culpa del estilo de juego que han querido hacer, que es el primer mundo abierto. Ya han optado por un mundo abierto circular, que es más sencillo de hacer. Y luego como con muchos ecosistemas repartidos por el mapa. Entonces, claro, adaptarlo así
es más complicado que adaptarlo de la otra manera de ciudades más cerradas con sus rutas y tal. A lo mejor habiéndolo hecho un juego en no mundo abierto, se podría haber hecho mucho mejor. Pero bueno, nos lo hemos perdido, por desgracia. Sí, no sé. Por lo menos en las ciudades, vale, si no quieres hacerme o cosas naturales, vale, pero en las ciudades, eso, más referencias, ponme un Santiago Bernabéu por ahí, ponme un, no sé, una Sagrada Familia, no hay nada similar, ¿puede ser? No, es verdad que hay una ciudad que creo recordar que era donde estaba el gimnasio de tipo agua, que es como una ciudad que te puede llegar a recordar un poco a la arquitectura de Gaudí, pero yo que sé, era tan fácil como hacer una ciudad que fuese, pues eso, arquitectura rollo Gaudí, muchos colores, tal. Luego otra ciudad que fuese más como representando un poquito Andalucía, el tema de, pues a lo mejor más los arcos, algo rollo, yo que sé, lo que tú piensas en la Alhambra y te viene a la... Claro. Imagínate hacerte un pueblecito que fuese típico pueblo manchego, ¿sabes? Con las casas azules y blancas y con una venta. Sí. Es que, yo qué sé, no era tan difícil. Luego la parte del norte, pues que haya más bosque, más no sé qué. Pero, yo qué sé. Yo creo que el problema ha sido ese, que al hacerlo en mundo abierto y querer meterte muchos ecosistemas dentro del propio mapa para pues, ponerte algunos Pokémon de tipo hielo, algunos Pokémon de tipo no sé qué tal, pues al final ha pecado de no representar bien España, que es en el caso en el país que se representaba. Y encima luego te metían los DLCs y que se olvidan totalmente de que están en algo que se pasa en España y nos volvemos a ir a Japón. A Teselia, ¿no? Bueno, sí, el segundo es Teselia, que nos vamos a Teselia, pero el primero de repente nos vamos a un festival típico de verano japonés. Claro. Sí, es cierto. Cierto, que se han estafado un poquito, pero bueno, ya. A ver ahora qué van a hacer, dicen, de las islas griegas. Pues... Sí, ahí están los rumores, a ver qué tal. No sé. A ver, puede estar muy bien. Si consiguen transmitir lo que es la mitología griega, por ejemplo, a Pokémon, darle ese toque, puede molar mucho, pero claro, lo tienen que hacer bien. Es verdad que si van por islas, que son cosas como eso, lo dicho, más cerraditas, sí que le pueden dar el toque y puede molar. Una isla que, yo que sé, sea como Grecia, otra que sea como como Atenas, otra como Esparta o cosas así. Puede molar. Pues igual hacen eso, sí. Puede molar. Va a quedar un poquito como a Lola, pero bueno, Lola estuvo chulo, sí. Así que... Sí. Ya veremos. Ya veremos. Mira, si tuvieses que escoger un Pokémon que representase el cambio climático, ¿cuál sería? Hombre, está muy claro, yo creo, el Cursola, ¿no? Uh-huh. Es un Pokémon que literalmente... Ahora, y hay más, imagino. Es un Pokémon que literalmente Corsola ha muerto, que lo hacen tipo fantasma, de hecho tendría que ser fantasma roca, pero ya sabemos lo que hace Pokémon con la lógica de los tipos a veces. Uh-huh. Y evoluciona a Cursola, es un Pokémon que es un coral, que antes era rosa y ahora es blanco porque ha perdido, ha muerto, porque como pasa en la realidad, como las barreras de coral, que han perdido el coral y se ha quedado solo el esqueleto. Entonces, ese es el que más lo representa sin ninguna duda. No sé si, bueno, siempre hay algunos que también representan un poco los residuos, los vertidos, que es una actividad también humana, como Mook, como Travis, ¿no? Uh-huh. Sí que hay varios de esos. Y no sé si tendría que pensarlo un poquito ahora, pero que represente justo eso, vamos, sin duda... Cursola, claro. No sé si alguno, si tendría que pensar un poquito más. Cursola es verdad que es un Pokémon que no me esperaba que me dijeses y que es cierto que lo representa muy bien. El tema este, sobre todo por los arrecifes de coral y tal. Y sí que me cuadraría bastante como un representante del cambio climático. Sí. ¿Estabas pensando en otro? No, la verdad es que no había pensado. O sea, a mí yo creo que si me venían en mente, pues serían Pokémon que estuviesen más relacionados con desastres naturales o cosas así. Pero es verdad que el punto ese de un Pokémon que representa el coral, el ecosistema, que ha muerto y solo queda como el esqueleto, lo representa muy bien. Es que no sé si hay más así de ese estilo y a lo mejor sí que puede haber, pero en ese sentido es el que más. Lo cual me ha llevado al tema de los tipos, que me pone muy negro, los tipos que no se corresponden con lo que tendrían que tener. Ya. Pero bueno.
roca fantasma, porque el tipo roca es una roca que literalmente ha Claro, muerto. o sea, que es un roca agua, pues déjalo roca fantasma, cambias el agua por el Claro. fantasma. Sí, Pokémon haces con lo de los tipos. Últimamente también está poco acertado. Yo también tengo el problema con los Shiny, tío. Los Shiny, un conceptos tan chulos que pueden hacer con los Shiny, últimamente están como súper vagos haciendo los tipos Shiny. O sea, los Pokémon Shiny. O sea, yo qué sé. Sí, o los hacen de dos tipos, o muy parecidos al primero, que parece Sí, sí. simplemente el normal, pero en versión tostada o decolorada, o lo que lo hacen directamente horrible, un verde moco, Sí, muy verdes, todo. rosas, que son feos, Sí, muchos. Los verdes son los peores, con diferencia. con los conceptos tan currados que tienen algunos Shinies que dicen, buah, es que el Shiny de Voltorb es azul porque es en vez de una Pokéball una Super Ball. Y tú dices, ah, qué guay. O el Shiny de no sé cuál, que hay muchas explicaciones por ahí que dices, hostia, tiene lógica. El Shiny de. No me acuerdo cuál era. Ay, se me ha ido ahora. Pero sí que tienen explicación. Ah, sí, el de la. El de las olivas, el El del Pokémon. de. Ay, Smoliv. Claro, es Molly, porque la oliva es negra, porque es cuando la oliva se pasa y es para el aceite, o sea que tienen toda la lógica del mundo y te da rabia. Y luego tienes que si la mitad de Shinies, el Shiny de Zapdos, en vez de amarillo, Es un poco más oscuro. naranja que no termina, amarillo oscuro más que naranja incluso. Me pasa así con un montón que dices, no. Sí. El otro día me salió en el Pokémon Go Sauk Shiny y me salí del combate Sin darte porque no cuenta. me di cuenta de que era de la Shiny. En vez de azul claro, era un azul un poquito más cercano al morado, pero era casi igual. Y luego ya me vi el este y me metí y ya lo café, pero dije, hostia. Sí. Es que, por ejemplo, estos dos que han metido en la última generación, el Armarook y Cerulege, que Sí, los Shiny les cambia el color de los ojos. Imagínate si intercambian paletas de colores. O sea, es que habría estado claro. guapísimo. Habría estado guapísimo. Pero yo que sé, Es que- están muy vagos con eso últimamente, con el tema de los Shinies. Y los Typing igual. Se filtró, por ejemplo, todas las mega evoluciones nuevas que va a haber en el ZA y no les cambiaban el tipo a ninguna, creo que solo a dos. Y dice, joder, con lo guapo que estaba cuando mega evolucionaba un cambio de tipo que le da, yo qué sé, le da cosillas a los Pokémon. Claro. Y ya era los que te quitas el volador, que es más lastre que ayuda. Aunque te pueda dar el terremoto, pero no sé, hay cosas. Es verdad, están muy vagas con los megas. Por ejemplo, en la cuarta. En la cuarta añadieron muchas variedades según el género. Y a partir de la sexta, prácticamente solo salió un Pokémon por generación con variedad de género. Como ha salido ahora el Lechon, ¿no? Los Sí, la cerdos. evolución que cambia. Pero poco más. La variedad que te puede dar eso, incluso puedes hacerlo a nivel estadístico. No sé, que a lo mejor el hembra tenga más de, yo qué sé, más defensa y el macho más ataque, no sé. Pero eso lo han dejado muy de lado también. Sí, son como Y conceptos que va introduciendo la saga, gimmicks de la generación. Y claro, en la siguiente generación pues introducen algo distinto. Por ejemplo, en el tema de las formas regionales, ¿no? Habían introducido todas las formas regionales y en esta generación, aparte de las formas regionales, también meten el otro concepto de la evolución, ¿no? No me acuerdo si eran los divergentes, que eran Pokémon totalmente distintos, pero que se basan en los mismos, pero han evolucionado de forma distinta, pero no es el mismo Pokémon con otra forma, es otro Pokémon. Y eso también mola, si los hacen bien, molan. Lo que pasa es que, claro, han cogido a Wiglet, que literalmente es uno de los diseños más normalitos y sí, sencillos de hacer, pero bueno, si siguen metiendo ese concepto de, pues mira, aquí en esta región apareció un Pokémon de otra región y con el tiempo, en vez de adaptarse, pues ha hecho que vaya evolucionando en otra especie totalmente distinta. Esas cosas están guays en Pokémon, pero claro, las tienen que ejecutar bien. Las tienen que ejecutar bien porque es que si no, queda pobre. claro. Es que a veces eso, te meten ideas, se quedan a medias, luego las dejan ahí en el limbo, o las cancelan. No sé, hacen cosas raras y me da rabia porque dices, podrías meterle esto, voy a mejorar bastante todo el producto. Un poquito de esto.
cuidas mejor los shiny, cuidas mejor las megas, cuidas mejor los géneros. Y tienes una cosa bastante completa. Las habilidades, tal. Y luego, pues, sin embargo, lo que hacen es meten chapuzas, habilidades que salen muy rotas, que luego las tienen que nerfear, ataques que los olvidan o que en vez de mejorarlos los quitan. Por ejemplo, el viento cortante, que era un ataque penoso, me parecía a mí que en vez de eliminarlo, digo, hermano, en vez de tipo normal, para empezar, por lo tipo volador. Sí. Tendría más sentido. Claro, segundo, o le quitas un turno de recarga, o si va a recargar, que haga algo chulo, que haga algo que merezca la pena recargar. No sé, o que sea siempre crítico, que tenga siempre 100% de acierto, o las dos cosas, o que súbele la potencia, no sé, pero ¿de verdad no puedes mejorar eso en vez de directamente eliminarlo? No sé, ¿tengo que decir yo la idea? ¿No tienes tú un equipo de gente que te tiene que dar las ideas? De hecho, ahora lo hacen con muchos ataques que son así, que en el primer turno cargas, pero tienes un beneficio tipo, te subes el ataque especial ese turno, y en el siguiente turno, pegas el zambombazo. Y más con objetos que te permiten, la hierba única te permite hacer esos movimientos en un turno, o cosas así. O el viento cortante, si hay viento afín, lo haces en un turno en vez de en dos. Claro, cosas así. Pero si es que eso se nos ocurre aquí ahora y digo, ¿no se les ocurre a ellos? Pues no, a tirar el ataque. Y así con otros muchos ataques que bueno, no sé, el ataque presa, ese de Segutor, que luego le cambiaron el nombre, que era un bombardeo, de eso le llamaron bombardeo. Bueno, pues que sea solo de Segutor, pero déjalo útil, déjalo que sea tipo planta, que sea, yo que sé, que acierte siempre, que suele la potencia, pero ya que te has inventado desde la generación 1 un ataque exclusivo suyo, pues bueno, manténlo. pues déjalo que... Sí, no, que sea útil. Cosas de Pokémon, ¿no? Que lo que decíamos antes, que es una empresa que va a lo fácil porque sabe que haga lo que haga va a vender como churros todos los juegos y todos los cambios que meta. Entonces, pues, no sé, esperemos que de cara al futuro haya escuchado algo al fan y se curra un poquito más los juegos. Es verdad que con el tema de que ya no esté saliendo, porque antes prácticamente tenemos un juego por año y ahora están como más espaciados. Puede ser que sea por la transición de Switch a Switch 2. Pero prefiero pensar que es porque están trabajando más en los juegos. La verdad. Yo veo algunas pistas de que escuchan al fan, pero creo que se quedan a medias. En el sentido de que han tardado más en sacar los juegos. Por ejemplo, la Mega de Dragonite te puede gustar más o menos, pero sí que es verdad que siempre se decía que por qué Dragonite no seguía la línea de Dragonair, de por qué incluso podía ser azul, o sea que si ahora el Shiny lo hacen azul, ojalá, pero ojalá. Pues ya tendrá un sentido y se notaba que han escuchado al fan, porque eso se lleva reclamando mucho tiempo. Y ahí veo esos detalles que dices, ay, vale, han escuchado a los fans, pero les cuesta o lo que atienden lo dejan un poquito a medias, no sé. Sí, es que es cuidar los detalles. Al final yo creo que el fan de Pokémon no te pide un juego con unos gráficos subterrealistas a lo God of War, ¿vale? Porque no queremos eso. Queremos una historia decente, que por ejemplo en el último juego lo han conseguido, una historia que está bien, y luego que se vea bonito, o sea, que tenga un estilo artístico bonito. Por ejemplo, Espada y Escudo para mí se veía mucho mejor que Escarlata y Púrpura, era mucho más llamativo, mucho más... dejando de lado que luego también fuese como fuese, pero yo creo que con tener una buena historia y un estilo artístico bonito, cuidar un poquito los detalles, es que el público va a estar contento. No tiene más. Sí. O sea, que la historia ya nos han demostrado los fangames que se pueden hacer historias medianamente interesantes, medianamente torcidas, con un pequeño giro de guión. Y es que menos mal que ya lo han hecho en esta, que se puede mejorar incluso, pero no sé. Claro, que a no ver, sea ya... tampoco tenemos que olvidarnos que el público objetivo de Pokémon son niños más pequeños, entonces tampoco puedes hacerte una historia hiper profunda porque si no el niño no lo va a entender. Pero también tienen que tener Sí. No, eso que también tienen que tener en cuenta que los niños pequeños son su público objetivo, pero la gran base de jugadores de Pokémon somos gente con 30 años. O sea, sí, como el meme ese entonces darnos algo también a esa gente. Has abierto un melón interesante, porque de cara a la dificultad
si esto se lleva hablando ya muchos años, creo que no han inventado todavía nada que digas, me quiero saltar el tutorial, ya sé cazar Pokémon, ya sé que luchas por turnos, sé que el agua le puede al fuego, quiero saltarme el tutorial. Ponme una versión de dificultad, ponme la fácil, la normal, la difícil, ya, y te digo que separen. No, tampoco vas a hacer un juego para nenes y otro para adultos, pero la dificultad sí. Yo entiendo que la historia tiene que ser la que ser, no, tampoco van a ser como. Tiene que aparezcan muertes como si fuese Mufasa. Aunque bueno, mira, en esta ha aparecido una y no pasa ni media. No. Se puede todo sin que sea muy traumático. Pero que creo que se pueden hacer más cosas interesantes. Lo de la dificultad seguro que se puede hacer. ¿Y por qué no? Al principio, ¿eres niño o eres adulto? Eres niño, pues toma. Eres un nene de 10 años, eres adulto, pues toma. Eres un trabajador de SILF de 25 años, yo qué sé. Algo que se puede cambiar, ¿y por qué no? Sí, ya en su día, en Negro y Blanco 2, introdujeron el modo desafío, el propio juego, que era un modo donde la dificultad aumentaba dentro del propio juego. Entonces, yo qué sé, dejar eso. Si ya existe, ya lo has implementado en un juego, ¿por qué no lo implementas en todos los juegos? No creo que sea a nivel de programación tan complicado, dentro de que son profesionales que se dedican a ello. Una cosa es que lo quiero hacer yo, que no tengo ni idea, pero la gente que sabe, no sé. Me flipa cuando implementan cosas, como hemos dicho antes, que podían haber salido hace 10 años. En los leaks me dice, uno era que los rivales van a tener tu nivel. Y digo, y esto no podía haber habéis hecho ya. En el púrpura, no puede ser que yo voy a una zona y yo los tengo al 30, en la zona esa los tienen al 40, luego voy a otra y los tienen al 20. Pues prográmalo para que los tengan a mi nivel, si no es tan difícil. A cada medalla, todos al 30. Luego la siguiente medalla, todos al 40, ¿no? Si es que, no sé. Además, que eso es lo que intentaron vendernos, que nos dijeron que era un mundo abierto, con la historia que la podías hacer en el orden que quisieses, que tal. Pero claro, luego realmente la historia en el orden que quieras no puedes. A ver, puedes hacerla, pero te cargas el disfrutar del juego, porque si te vas, pues mira, me voy primero al gimnasio que había donde la nieve, que es de los últimos, en teoría, farmeo allí, me hago un equipo tocho y luego vuelvo al principio y están a nivel 15. Y dices, pues ya ha perdido toda la gracia el juego. Entonces, un sistema de que el mundo se adapta al jugador es cosas que ya existen en otros videojuegos, por lo tanto no tiene que ser tan complicado implementar algo así en Pokémon. Ya no te digo ni que cambies los equipos de los líderes en función de las medidas que tengas, que yo creo que también se podría hacer, pero por lo menos que se adapten al nivel al que tú vas, para darle un toque de dificultad. De cajón, ya que se adapten, y si tú has elegido esa supuesta dificultad, si la han dado a elegir difícil, pues me las pones y yo estoy al 30, al 37 o al 40, no sé, pero que piensan un poquito en eso y que hay gente que de verdad le gusta el desafío, porque a mí se me hacen los juegos rápidos, fáciles, me pones el repartir de experiencia tan busteado que está. Me parece bien que me lo inventes, pero si me lo inventas, sube el nivel también los rivales. Si no, me paseo. No sé, es eso, un montón de cosas que dices, eso, de verdad se te ocurre ahora. Vi también en los leaks otra cosa que digo, igual, pues no lo lleva hecho esto ya 10 años, se me ha ido la cabeza. Pero sí, lo de los niveles, por lo menos. Sí, lo de los loques. Te van a sacar un modo de juego similar al loque con ciertas restricciones. Llevan habiendo loques 15 años, pues no. Ya. No sé, tío, espabilate en el modo para hacerte un competitivo igual. Que si lleva existiendo el esmogón el Showdown. El Showdown. También tiempo, espabilate porque. Claro, bueno, ahora sale el Pokémon Champions, que es un Showdown, pero oficial de ellos. Sí, pues pero ya mira, por fin lo han hecho. Se han tardado años en sacarlo. 2026. Te van a sacar un Showdown oficial, que lleva existiendo el Showdown, no sé cuántos años lleva existiendo, pero yo desde que recuerdo jugar a competitivo, llevaré jugando desde XY, Showdown ya existía y supongo que ya llevaré existiendo años. Entonces, mira, se hace ya. Eso les ha costado mucho adaptarse a lo mejor a las nuevas formas de jugar Pokémon, que al final es lo dicho. La gente que ha empezado jugando la saga de niños, ahora somos más adultos, por lo tanto buscamos otras cosas distintas en la saga que hemos ido creando los propios fans, y a Pokémon le ha costado mucho entender esas formas de jugar Pokémon, porque
son muy cuadriculados, ¿no? Ellos como que Pokémon se tiene que jugar así y punto. Entonces, por suerte ahora poco a poco se han dado cuenta de, vale, la gente le gusta jugar también Pokémon así, no deja de ser Pokémon, por lo tanto vamos a darles esas herramientas de manera oficial, que tanto les preocupa utilizar cosas no oficiales, pues de manera oficial Claro. para que puedan disfrutar así sus juegos. Claro que quieres que para conseguir un objeto equipable me tenga que pasar 10, 15, 20 veces el frente de batalla. Hmm. Pues no tengo tiempo ya ni para eso, ni siquiera ya lo disfruto. O para, Jugar. yo que sé, juegas competitivo, juegas VGC y en el equipo llevas un legendario. Y primero te has tenido que pasar el juego para conseguir el legendario y encima luego resulta que no funciona bien, que tal, o que cambia el meta, tienes que cambiarlo y que tienes que volver a pasarte otra vez todo el juego reiniciándolo para volver a conseguirlo. Es que eso no tiene mucho sentido. O sea, menos mal que le han dado la herramienta esta pues para poder, pues coges el Pokémon, lo modificas con los puntos que te da el propio juego, que por suerte también han dicho que no van a ser de pago, porque también se especuló mucho de que puede ser de pago, pero han dicho que no se van a conseguir 100% jugando, que a lo mejor es un poco coñazo tener que hacer partidas para modificar un Pokémon. Pero bueno, habrá que verlo, vamos a darle ese voto de confianza a lo que es el Champions, pero a ver qué sale, a ver qué sale. Sí, bueno, ya veremos. Me gustaría preguntarte también, me has dicho Cúrsula como Pokémon que representaría el cambio climático, pero si tuviésemos que representar cada una de las estaciones del año, ¿qué Pokémon elegirías para representar cada estación? Bueno, lo tengo fácil, como ya son los que uso, ¿no? En el poco tiempo. Pues imagino que de invierno hay muchos, porque, hombre, evidentemente Cryogonal, que tiene copo de nieve, forma de copo de nieve, es de cajón. Aromas Snow es un Pokémon que me gusta siempre por eso, porque es lo que representa al hombre de las nieves, a un Pokémon que sabemos que su habilidad es nevada, entonces es un Pokémon que sabes que trae nieve, ya te he introducido. Y más invernal, pues no sé, Kyurem, que todos sabemos que representa un poco el hielo. Delibir, que es el Pokémon de Papá Santa Noel. Claus. Claro. Y eso son más o menos. Eso con el invierno. Bueno, si quieres ya todas las formas de Saubac, pues oye, para adelante. Para la primavera, yo creo que diría Seimin, ¿no? Muy floral, muy primavera, que 100%. Pueblo aroma flor. Claro, bueno, luego se me ocurre también Cherrim, que con el sol sale. Se me ocurren, bueno, pues un montón de plantas. Pero sobre todo eso, sobre todo pues Cherrim que florece con el sol, me gusta mucho la idea. Para el verano, pues todos los de tipo fuego, los más. Bueno, las formas de Castform también, pero sí, todas de fuego. Al final el verano lo asocias con calor. Fuego, incluso un Pokémon de tipo agua, por la playa, el mar. Mira, en los calendarios que hago, de hecho, mira, justo tengo aquí mira, en agosto tengo a Palosan. A Palosan. O sea, al final también es Pokémon que representen lo que sea, lo que hay en verano, que es calor, pero también playa, helados, el Vanillite y toda su familia. Hay varios, Sí. sobre todo esos, los relacionados con la playa, el helado y con el verano, sí, con las actividades veraniegas. Sí. Y otoño, pues mira, ¿con quién tengo septiembre? Con la manzanita que se cae. Otoño, pues eso, fíjate. Octubre, Trevenant. Gurgeist también, que es una calabaza de Halloween. Claro, es que depende también. Pero sí, Pokémon más muy relacionados con Halloween, con árboles marchitos, como Trevenant o como el. Arboliva. Claro. Sí, es un concepto, el tema de las estaciones, que se introdujo en quinta generación y que no se ha vuelto a hacer, el de meter estaciones en el propio juego, que cambiase el entorno dependiendo de la estación que tuvieses. Que eso molaría. Por ejemplo, si es invierno, pues ahí hay un lago que se congela, entonces puedes cruzarlo y llegar a conseguir un objeto, o un Pokémon que solo sale ahí. O es verano, hace mucho calor y se ha secado, y entonces ahora puedes entrar y hay una cueva. Es que eso molaría mucho, Claro. más en un mundo abierto. Sí, tiene el problema de que si te interesa que sea verano por lo que sea, para llegar a una ruta a la que no puedes llegar en invierno porque se ha nevado, ¿qué haces? ¿Te inventas algo a lo Zelda? En plan que cambia. O eso, que sería más factible,
porque si no. Cambiaré la hora de la consola y ya está. Claro, o cambiar la hora, eso ya sería la trampiña. Pero eso puede generar problemas por eso, porque a mí me gustaría, eso es verdad. Me da igual que dure un mes, como en Pokémon Negro, o que sea real, que sea verano cuando es verano en la realidad, por lo menos la del hemisferio norte. Pero tendrías ese problema, a lo mejor si inventas un ítem a lo Zelda que hagas verano. Pues puede estar bien así. Pero sí que es interesante de cara, bueno, ahora es invierno, pues toca ir a la montaña a cazar unos pocos Snover, no sé. No, podrían jugar mucho con ese concepto, el de las estaciones, de alguna manera. Ojalá las repescasen en un futuro juego. Hiciesen algo que le diese un poco más de. No sé, está el concepto de el ciclo de noche-día, que le da mucho juego. El tema de meter climas en rutas, pues mira, ya que tienes lo de la época del año, pues vuelve a introducirlo. Le daría, yo creo que mucha vida al mundo del videojuego. Pero bueno. Sí, igual sería complejo, pero podría. Sí. Se podría ver. ¿Tú crees que has logrado acercar la meteorología a un público más amplio, a un público más joven? ¿O crees que lo has conseguido con sí. o lo estás consiguiendo con la cuenta? Sí, me gusta que me hayas hecho la pregunta porque es una cosa que yo ya he reflexionado muchas veces y me ha gustado, y por lo que noto de la gente, sí. O sea, noto de gente que se ha acercado a la meteorología, pero es gente que a lo mejor nunca en su vida se pillaría un libro de divulgación meteorológica. Ya no digo gente que se interese por la física, sino gente que a lo mejor de normal es más lectora y de vez en cuando se compra un libro de José Miguel Viñas, que es un divulgador meteorológico muy, muy famoso, por lo menos dentro del mundo del clima. Yo tengo, de hecho, por lo menos 4 o 5 libros de él. Pero esa gente que ni siquiera en la vida se va a comprar un libro divulgativo o se va a leer en Wikipedia cómo funciona una tormenta o cómo funciona una ola de calor, yo qué sé. Pues a esa gente me alegra haberles llegado, explicarles conceptos básicos que para mí son hiper básicos. Por ejemplo, que una tormenta cae por la tarde, para mí es muy básico porque es de cajón, se forma por el calor, por el calor que hace por el día, va subiendo el aire, se forma la nube y ya por la tarde descarga. Pero mucha gente no lo entiende, no los culpo, pero yo veo que noto que llega a ese público que nunca se va a acercar a la divulgación. Y bueno, me alegra por lo menos explicarles esas cosas básicas. Sigo con lo de las tormentas, pues explicarles, y pues muchas veces ponía el símbolo de tormenta y me decían a estas horas, por ejemplo, o a las 12 del mediodía, aquí no ha caído una gota, hace un calor increíble. Digo, que sí, que es que las tormentas caen por la tarde, espérate a las 4, a las 6 o a las 7. Y efectivamente lo me decían, al final ha llovido. Digo, claro. O que entiendan lo que lleva asociado a la tormenta. Oye, qué raro, granizo en verano. No, es que el granizo es más lógico en verano que en invierno. Que no la nieve es la nieve. Pero el granizo es más lógico porque se forman estas nubes de tormenta que suben tan alto, que llegan a 10 kilómetros de altura, y en esa altura tan fría es donde se forma el granizo. Y que la gente lo entienda. Que entienda que la tormenta es más probable en verano y por las tardes. Y ese tipo de conceptos, o al revés, que las nieblas son más probables en invierno, me noto que lo aprenden, y que lo aprenden pues gracias a explicarlo de vez en cuando. Así que sí, me alegra mucho de que haya llegado a ese público que está más allá de de que va a seguir a Emmet, del que va a seguir o que va a comprar libros divulgativos. Y por esa parte estoy bastante contento, la verdad. Pues muy guay, la verdad. Me diese alguna vez la oportunidad, hasta me gustaría hacer algún tipo de libro divulgativo, pero claro, tendría que crecer un poco y tendría que darse todavía más circunstancias, pero sí, estaría chulo. Y si pudieses tú sacar un libro divulgativo, ¿lo harías también con la temática de asociar el clima con Pokémon o lo dejarías de lado el tema de Pokémon? Sería como mucho más personal tuyo. Es que obligatoriamente tenía que ser más personal, porque a mí esto de usar Pokémon... Sí, bueno, dejando de lado, imagínate que no existiese el tema de copyright. Sí. A ver, si podría ser, es que igual haría varios libros. Uno sí que lo haría así, claro. Lo haría perfectamente. Y ya explicaría
los tipos de tiempo y cómo se forman y cómo es la nieve o la niebla, las tormentas, cómo se forman, en qué zonas son más probables. Y lo asociaría también a hablar un poquito de Pokémon, claro. Si pudiese haría ese tipo de libros, sí. Y Eso si no, estaría guay. haría algo más personal, como que la gente aprendiese a entender el tiempo. Lo haría porque no tendría que hablar de Pokémon. A entender una aplicación del tiempo, lo que te he dicho, a entender una dana y por qué una dana es tan aleatoria. Eso sí que lo haría, me gustaría hacerlo también. Por ejemplo, O sea que, lo de entender la aplicación del tiempo, que es algo súper básico que tenemos todos en el móvil. Yo hace tiempo escuché o leí que cuando, por ejemplo, a mí en el móvil me pone un 50% de probabilidad de lluvia, no es que ese día haya un 50% de probabilidad de lluvia, sino que todos los días que ha hecho una temperatura o una humedad o tal, similar a la de ese día, el 50% de los días ha llovido. no. No. Es más, de hecho, va más relacionado con lo primero que entendías. Que ese día, ahí, te lo explico. Los modelos, que son modelos matemáticos, que atienden a todas las variables, pues esta humedad, esta presión, pues hacen su cálculo de cómo va a evolucionar la atmósfera. Y varios de esos modelos, en vez de un cálculo, hacen 10 cálculos, 20 cálculos. Por simplificar, vamos a hacer 10. Si de esos 10, porque claro, la atmósfera es imprevisible. Es como si empezamos a prever cómo van a ir las primeras tiradas de billar. Yo te puedo decir, mira, mi primera tirada va a ser así, con esta fuerza y con esta dirección. Pero no vas a saber exactamente cómo van a acabar las bolas después de esa primera tirada. Y quieres predecir cómo va a estar la mesa de billar después de la segunda tirada, después de la tercera tirada. Y cómo esté en la tercera tirada variará mucho de que en la primera tirada la bola roja haya quedado aquí o aquí. ¿Entiendes? Y aparte, eso ya cambia mucho lo que pase después. Con la atmósfera pasa igual. Entonces, que los modelos lanzan varios modelos de predicción, vamos a poner el ejemplo fácil, 10, para varios días. Y claro, a lo mejor en el día 1 coinciden todos porque es muy fácil predecir, pero a partir del día 7 pasa como el ejemplo del billar. Ya lo que ha cambiado un poquito el día 1 va a derivar en otra cosa muy distinta en el día 7. Entonces, de esos 10 modelos, en el día 1, supongo que en tu pueblo pone que llueve en 7. Pues tu probabilidad de lluvia es un 70%. Que se relaciona básicamente con la primera frase que has dicho, que más o menos hay un 70% de opciones de que llueva. Es decir, pues eso, de que es probable que llueva. Pero hay que tener en cuenta de que hay algunos modelos que han dicho que la lluvia no va a pasar ese día por ahí. Es lo que hay que entender. 70%, 20%. Luego las cantidades también hay que entenderlas. No es lo mismo que te digan 50%, pero si cae, van a caer 10 litros. Ten cuidado, que si cae va a caer bien. Pero si te dicen 50% y si cae, va a caer 1 litro. Bueno, pues encima si cae va a caer poquito. Entonces, bueno. A lo que veo con las aplicaciones del tiempo es que hay que entender a todas las variables y no quedarse solo con el porcentaje, que también es interesante, la cantidad. Y luego lo más importante para mí es que las aplicaciones del tiempo nos hacen leer el tiempo de una forma temporal. ¿Qué quiere decir? Nos fijamos mucho de a qué hora nos dice que van a pasar las cosas y nos lo creemos a rajatabla. Aquí me pone que llueve de 5 a 7. Bueno, es un poquito orientativo. A veces las tormentas o los frentes avanzan o más rápido o más lento de lo que parecía al principio. Y bueno, yo creo que para eso hay que aprender a ver el tiempo de una forma espacial, más que temporal. ¿A qué me refiero con espacial? A ver un mapa. A ver un mapa de predicción y tú ves en ese mapa la mancha de precipitación. ¿Y qué ganas con eso? Imagínate que eres de Castellón, ¿vale? Y la mancha de precipitación pasa por cerca, a 20 kilómetros.
Bueno, pues tú, en tu aplicación, ¿qué te iba a decir? Cero lluvia, ¿no? O 0% o 20%, no sé lo que pondrá. Pero tú, al verlo espacialmente, has visto que la mancha pasa cerca. Y tú, con tu sentido común, vas a decir, esto tendrá cierto margen de error, puede que llueva aquí, aunque mi aplicación ponga 0%. Pues ya te lo sabes. Ya no te va a sorprender tanto. Y más si sabes que son lluvias aleatorias, como son las tormentas, que son más aleatorias que un frente. Un frente es una dirección y un sentido, ¿no? Y una fuerza y una velocidad. Un frente va barriendo, bla, 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 empieza por Galicia, pasa por Madrid y acaba por. ¿Me entiendes? Las tormentas aparecen aleatoriamente. Aquí, aquí y aquí. Con unas condiciones. Hay dirección en altura y esto genera que puedan aparecer tormentas. Pero, ¿qué pasa con las tormentas? Pueden aparecer en tu pueblo y en el de 10 kilómetros no. Entonces, hay que también entender un poquito a qué tipo de lluvia nos enfrentamos. Eso es lo típico, ¿no? Que llueve en la ciudad, pero llueve en una parte de la ciudad y otra parte, pues aquí no ha llovido. Claro, eso pasa mucho con las tormentas. Entonces, si tú te dices en la predicción del tiempo o la aplicación que van a ser tormentas, atenerte a eso. Y si van a caer, y si te ponen que caer en tu lugar, entender que igual no caen en tu lugar y caen en Villarreal, si estamos hablando de Castellón. Y no pasa nada. Y si caen en Villarreal, alguien de Castellón que no entienda de tiempo entenderá que eso es un fallo. Pero alguien que sí entienda de tiempo entenderá que es el mismo acierto. Lo único que en vez de Castellón ha caído en Villarreal. Claro, es como típico este comentario de, hostia, pues en el móvil me pone que llovía de 6 a 8 y no ha caído una gota. Y luego a partir de las 8 que ponía que no, llueve. Pues vaya tiempo. Pero pero porque al final, hombre, el modelo de predicción te manda lo que buenamente ha podido hacer el modelo matemático. A veces aciertan en la hora y en todo, y muy bien, pero otras veces pues o fallan o es eso. Si entendemos qué tipo de lluvia nos enfrentamos, también entenderemos que el margen de error es mayor o menor. Yo te he dicho, con un frente de estos atlánticos es más fácil acertar porque tienen una velocidad y un sentido, y al final a las 11 están aquí y a las 17 están aquí. Y con una tormenta hay que saber que lo que hay, que puede caer en Villarreal y en Castellón no. Y el acierto es el mismo, porque a ti te ha dicho el tiempo que en el área de Castellón hay probabilidad de tormentas. ¿Dónde? Pues un día te tocará a ti la lotería y otro día te tocará al de Villarreal. Y eso es lo que hay que aprender. Y para acabar con la explicación espacial, aparte de la predicción, es interesante que todo el mundo tuviésemos la aplicación del radar. ¿Vale? Que ahora está vacía porque no hay lluvias, evidentemente, en España. Pero, mira, me voy a acercar a Alemania, que en Alemania veo que sí hay lluvias. ¿Ves? A ver. ¿Ves que hay una mancha de. Ahí se ven las lluvias y encima, cuanto más amarillo, más intensidad. Entonces, además, si tú das a play, ves qué evolución tiene la lluvia, ¿ves? Que va para un lado. Sí. Esto es interesante que todo el mundo lo tuviésemos en el móvil y todo el mundo aprendiésemos a utilizarlo, porque así, independientemente de que tu aplicación del tiempo te haya dicho que la probabilidad es cero, porque a veces puede pasar que sea un desastre la predicción. Y dice, joder, la predicción me ha dicho cero, pero aquí estoy viendo una mancha muy tocha que viene para acá. Pues voy a hacerle más caso al radar. Entonces, el radar que te está diciendo lo que está pasando a tiempo real, hay que aprender a usarlo también. Y eso, junto con la predicción, eso te ayuda mucho a entender mejor el tiempo que solo ver la aplicación. Y por ejemplo, yo si quiero ver el tiempo, puedo ver la web de AEMET, el tiempo.es, ¿son todas iguales porque vienen de la misma fuente o hay algunas como AEMET mucho más fiables que el resto? Es que cada una tiene su fuente, su modelo. ¿Vale? Modelos hay varios. No muchos, pero hay una gama de unos 10 o por ahí. AEMET usa dos fuentes, de hecho, para que cada uno que quiera ver en la web, ahí están las dos fuentes. Yo miro las dos y cuando discrepan, que a veces discrepan, pues me toca a mí decidir lo que pongo o lo que dejo de poner. Pero hay varias fuentes y hay que entender, pues eso, que si sabes mirar varias, pues si coinciden, pues lo normal es que acerten. Y si no coinciden, pues bueno, al menos saber que una de ellas te ha dicho que va a llover y tenerlo en cuenta. Cada una es mejor o peor. ¿Sabes qué pasa? Que yo he visto a todas fallar y acertar. Entonces,
Al final es mirar, es que sepa mirar o por lo menos mirar Almed, tiempo.com, tiempo.es. La que más usan tres tipos, la europea, la americana y otra que se llama Arome. Suelen ser buenas todas. Pero como ya te he dicho, a veces acierta una y a veces acierta otra. ¿Qué pasa? Que si solo mira la aplicación, pues te va a poner su fuente. Y a veces tendrá más certeza que la de Emmet y a veces tendrá menos certeza que la de Emmet. Ya dependerá de que ese día pues tienen más acierto. Se ha avanzado bastante. Matemáticamente la predicción a un día es casi 100% segura, salvo que sea una dana, que ya te he dicho que es muy aleatoria, o una tormenta. La predicción a 3 días es casi 90% segura y a 7 días más o menos fiable. Más de 7 días ya no. O sea, no te creas ningún cuento cuando dicen, no, pues el final de agosto va a ser lluvioso. Septiembre viene. Vaya tonterías. He escuchado yo más tonterías, pero de todos los organismos. De oficiales y no oficiales. Y todo eso, mejor a máximo 10 días. Más de 10 días es que te digo que es una lotería. Sí, no, al final este tipo de webs y tal siempre te intentan el tiempo en los próximos 7 días. Es una semana y más o menos sí que siempre se va cumpliendo eso. Sí, pero porque el modelo sí que te da cosas a 15 días, pero claro, siempre en base a lo que has supuesto para el día anterior. Si ya fallas el primer día, claro, todos los demás por efecto se va dominó ya fallan. desencadenando, claro. Claro. Si más o menos tienes un acierto fiable, pues sí que pueden acertar medianamente lo que pase el día 10 o el día 11, pero mi consejo siempre es a partir del día 8 hacerle poco caso. Pues Gabriel, un placer haber tenido esta charla contigo. Creo que ha sido muy interesante, pero ahora viene la parte en la que te toca enfrentarte a lo que llamamos aquí el examen friki. Vale. Te cuento un poquito cómo va. Son 10 preguntas, ¿vale? De respuesta corta, de respuesta de una palabra, poco más. Hay una puntuación del 0 al 10 en función de las respuestas que responden de manera correcta. Entonces hay un ranking, ¿no?, de invitados que vamos poniendo en función de la nota, ¿no? No tienes respuestas, ¿vale? No te doy 4 opciones, sino que simplemente tienes que saberla. Tienes 2 comodines, ¿vale? 2 comodines que puedes gastar cuando tú quieras. El comodín consiste en que directamente te doy la respuesta correcta, ¿vale? Pero en vez de sumar un punto, suma medio, ¿vale? Vale, qué peligro. Bueno, vale. Temática del examen. Está dividido por bloques, ¿vale? Tenemos un primer bloque de 3 preguntas, temática anime manga. Tenemos un segundo bloque de 2 preguntas de cine, un tercer bloque de 2 preguntas de series y un cuarto bloque de 3 preguntas de videojuegos. ¿Vale? Lo digo para que tengas ahí tu idea de cuándo gastar los comodines. Yo te anticipo que yo soy friki en 3 o 4 pocas, pero en las que soy friki son muy friki. Como te he dicho antes con los sonidos de los Pokémon, que me los sé. Y entonces es eso. Como me pilles bien, me preguntas por un personaje de Dragon Ball, igual te digo el nombre hasta de su prima. Pero como me preguntes de, por ejemplo, otro anime de Naruto, bueno, me matas. O sea. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues venga, vamos a empezar. Un segundito que me lo pongo aquí. El examen friki. Venga. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la organización militar cuyo objetivo es reunir las 7 bolas de dragón en Dragon Ball? La Red Ribbon, el lazo rojo. Muy bien, primer puntito por ahí, Red Ribbon. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se denominan las criaturas que forman el equipo villano en Full Metal Alchemist? ¿Ves? Lo que te he dicho, o me la sé o muero. Nada, cero. No, ni gasto comodín. Esta nada, bueno, son los homúnculos. ¿Cómo? Homúnculos. ¿Te has visto Full Metal Alchemist? No. Pues te la recomiendo mucho. Me la apunto, pero es que es eso. Vale, me la apunto, a ver si. Mola un montón. Vale. Pues vamos con la tercera pregunta y última de este bloque de anime y manga. En Ataque a los Titanes, ¿cómo se llama el muro que es destruido al comienzo de la serie? Comodín. Pues la respuesta correcta es el Muro María.
Te he dicho. O me la sé o muero, pero vale. Vale, pues puntito y Adelante, medio adelante. llevamos. Pasamos a cine. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial creada por Tony Stark que posteriormente acaba convirtiéndose en Visión en el UCM? No estoy muy gustando Marvel, tío. He visto algunas. No estoy gustando Marvel. El asistente este que tiene Tony Stark, cuando va dentro de la armadura que le va hablando. Debería. No, debería saberlo y debo ponerme más con Marvel. Porque hay cosas que son de cultura general. O sea, no es que digo, es que esto de. Pero no me la sé. ¿Gastamos comodín aquí o pasamos? Sí, gástamelo y así acierto Vale, otro. Pues la respuesta correcta es Jarvis. No, Vale, pues vamos no estoy con puesto. 2 puntitos. Quinta pregunta. ¿Qué nombre reciben los usuarios del lado oscuro de la fuerza en el universo de Star Wars? Los Sith. Correcto, los Sith. Puntito más, vamos 3 y te quedan 2 preguntas de series y 3 de videojuegos. Vamos con las de series. ¿Cómo se llama el perro de la familia Simpson? Pequeño ayudante. Muy De Santa bien, Claus. muy bien. 4 puntitos por ahí, estamos a uno de aprobar. Séptima pregunta. ¿En qué serie se desarrollan los hechos en Desengaño 21? Aquí no hay quien viva. Correcto. 5 puntitos, ya tenemos el aprobado. Y Bien. te quedan 3 preguntas. Te aviso que la nota máxima que se ha sacado en el examen es un 6. O sea que estás ahí. Un 6 es el máximo que se ha sacado. Estás Bueno, a una respuesta correcta de igualar, ¿eh? Octava pregunta. ¿En qué juego de la saga Pokémon fue introducido el objeto chaleco asalto? Capullo. Diría que en los de la cuarta, los del Perla, pero. Hombre, no lo tengo. La cuarta sí. La cuarta generación, pues la respuesta es incorrecta. Se introdujo La tercera. en X y en Y, en sexta generación. ¿Sí? Sí. Yo siempre Hostia. pensaba también que se introdujo antes ese objeto, pero no, es en el X y el Y. Me sonaba como de. Tienen que hacer el objeto de evolucionar a Raidon. Pues algo similar. Claro, es el protector. El chaleco asalto es un objeto que tú le equipas a un Pokémon y le duplica, o sea, le aumenta el 50% la defensa especial. Lo que pasa es que te limita a que no puedes utilizar movimientos de estado. Es decir, tienes que llevar 4 ataques, sí o sí. Sí. Vale. Pensaba que era antes, pero es que esta es taradura, ¿eh? Novena pregunta. ¿Cómo se llama el fiel amigo de color amarillo de Sonic? Tails. Tails. Correcto. 6 puntitos. Y queda la última. Puedes empatar ahí, que ya has empatado con la cabeza, o puedes ponerte primero. Décima y última pregunta. ¿En qué juego de la saga de Super Mario aparece por primera vez el personaje de Bowser? Bowser. Sí, Que entiendo que sea el hijo de Bowser. correcto. ¿En cuál aparece por primera vez? Venga, voy a tirarme el triple. Con Super Mario Advance 3, Yoshi Story. Pues la respuesta es incorrecta. No, el Advance 3, sí. No es Yoshi Story, que es otro juego, pero yo digo esa, el Advance 3. La primera vez que vemos a Bowser es en Super Mario Sunshine de GameCube, que es donde aparece. Sí, que aparece Mario Oscuro y luego resulta que es Bowser, que no es Mario Oscuro. Va disfrazado como de Mario, pero es Bowser. Pues quedará poco, porque se hace Game Boy Advance, el Super Mario Advance 3. Sí, Game Boy Advance, GameCube estarían ahí. Claro, no, pero sí. En el tiempo. Creo que es del 2002 o 2004 es el Sunshine, no estoy seguro. Casi al palo. Un 6, no está nada mal, ¿no? Te pones ahí en cabeza. Claro, es que ya te he dicho, digo, las cosas que soy friki, adelante, pero las cosas que no, es que de verdad no. Yo es que soy demasiado friki de muchas cosas. Entonces. Pues bueno, Gabriel, por aquí termina el programa. Siempre me gusta dejar una última pregunta, que es si te apetece hacerme a mí alguna pregunta. O sea, sería este el momento. Ay, estas cosas así tan improvisadas. Ya.
Pues no sé cómo se te ocurrió hacer el podcast. Pues mira, yo empecé haciendo contenido en Twitch hace... Este año habrá hecho 3 años. Entonces yo empecé contenido de Pokémon, jugando bloques y tal. También jugaba a Hearthstone, al juego este de cartas de Blizzard. Pero no termina, o sea, pasaba el tiempo y molaba, pero no terminaba de estar a gusto 100% con el contenido. Entonces a mí lo que me apetecía era, pues esto, tener charlas con gente que creo que puede aportar cosas interesantes a que lo escuche y también a mí. Entonces, pues nada, fue de repente un día decir, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a tirar para adelante y vamos a hacer, a ver qué sale. Siempre sí. Y nada, se creó el podcast. El nombre surgió de, pues ya te digo, quería que fuese algo friki, entonces pensé algo relacionado con, yo qué sé, cosas del mundo de los videojuegos, el maná, porque claro, estaban muchos los podcasts estos de un café con, un café, una cerveza o no sé qué, y dije, ¿qué hay en los juegos? Pues el maná, un trago de maná, dijo, a lo mejor es que menos una poción y una poción. Porque al principio el logo era una poción de Pokémon y una poción del Zelda. Y luego pues ya evolucionó. Y así Y surgió. muy curioso y muy chulo, sí. Y por curiosidad, que has dicho antes que eras de Ciudad Real, ¿de qué pueblo es? De Manzanares. Ah, bueno, Manzanares, pueblo bastante conocido. Pasa es que llevo ya, no sé si 7 o 8 años viviendo aquí en Castellón. Tema de trabajo y tal, pues me vine a vivir aquí. Pero sí, yo soy manchego también. Siempre, siempre. Pues bueno, tío, ha sido un placer. Espero que bueno, la gente que escuche esto y que no te conozca, pues pase a echar un vistazo a tu perfil. Que lo tienes tanto en Twitter como en Instagram, ¿verdad? Sí, sí. Y TikTok, pero lo tengo parado a ver si me envuelvo. Pero sí. Y creo que ha quedado una charla bastante interesante buscando este mix de contenido un poquito más friki de Pokémon, pero también hablando un poquito de lo que es la meteorología en sí y aprender conceptos que yo creo que deberían ser de cultura popular y que la gente debería entender y comprender. Entonces, nada, ha sido un placer. Esto, el día que lo estamos grabando, es el día 5, saldrá mañana por la tarde, a las 4 de la tarde, todos los Vale, me miércoles. avisas y lo comparto, claro. Sí, a las 4 de la tarde, tanto en Spotify como en YouTube. Y nada, que espero que la gente le mole y pues si tienen algún comentario, ya sabéis que en comentarios lo podéis dejar. Y nada, que nos vemos la semana que viene con otro programa.